Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la Tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Deja que Rafa empiece el programa. Ahí me voy a Va, volver a echar. ya comenzamos. Entonces, a ver, el tema de hoy, como lo platicamos y como le prometimos a Sebastián, porque pues no se puede traer a las personas a platicar de un tema y estar platicando de otro, ¿verdad? El tema de hoy propuesto por Patricio es la otredad absoluta, los privilegios del hombre blanco y la cancelación en luchas de derechos sociales. ¿Sí? Patricio, ¿nos pones en contexto? Sí, me pasó hace poco tiempo. Yo pertenezco siempre a movimientos de lucha social porque entiendo que defender los derechos de los demás es defender mis propios derechos. Entonces yo siempre participo en luchas sociales y me pasó hace poco en una conversación con otro miembro de este grupo que me dijo así simple y llanamente y sin conocerme a profundidad que de X tema yo no podía opinar por ser un hombre blanco, cisgénero, heterosexual. Entonces yo me quedé, ¿cómo así? Y me dice, sí, porque tú hablas desde los privilegios del hombre blanco. Y ahí me quedé más impactado, porque para quienes me conocen, yo soy una persona que ha surgido desde abajo, siempre he trabajado muy duro por las cosas que quiero y las cosas que logro. Nadie me ha regalado ni siquiera una menta. Entonces, yo puedo reconocer que en otras épocas o en otras culturas hoy mismo hay hombres blancos con privilegios, pero bajo ninguna circunstancia voy a aceptar que yo particularmente he disfrutado de algún beneficio de ser un hombre blanco, porque todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy y todo lo que yo he hecho ha sido en base a mi propio esfuerzo. Y jamás voy a restarme mérito a mí mismo porque otro diga que yo he tenido privilegios. Y lo peor es que me han dicho, o mejor dicho, esta misma persona y otra persona más me ha dicho, que hasta que yo no reconozca mis privilegios como hombre blanco, no puedo participar de movimientos sociales. Lo cual me dejó más impactado todavía. Ah, bueno. O sea, yo tengo que doblegar mi propia voluntad que me ha llevado tan lejos para reconocer privilegios que nunca tuve para poder tener una voz en movimientos sociales, según esta y un par más de personas que me han hecho comentarios al respecto. Y eso me Claro. parece atroz. Y me parece que eso, y por eso tocamos, y por eso le puse el nombre y apellido al tema, por eso te dije de la otredad absoluta, eso me parece que es aplicar la otredad absoluta, extirpar todo contexto, extirpar todo conocimiento del individuo y hacer una rauda generalización para silenciar, censurar y cancelar a personas en movimientos sociales. Ok. Pues fíjate que Armando tiene algo que decir. Mira, dice que el término privilegio blanco es un aproximado. El privilegio es un promedio. Por ejemplo, en la teoría de la raza crítica, se ha estudiado que las personas blancas en los Estados Unidos suelen tener más probabilidades de acceder a puestos laborales o tienen penas menos duras, dirás, Armando, ¿no? Menos duras por el hecho de ser blancos. Claro, y por eso yo digo que reconozco que en un contexto yo acepto que muchas personas blancas tienen privilegios, pero hacer un absolutismo, hacer una totalidad de eso, me parece que es una afirmación insostenible. Y que una persona que no me conoce me diga que yo particularmente como individuo debo reconocer los privilegios que yo como individuo tuve como hombre blanco, cuando yo no tuve ninguno, me parece un atropello. No te podrán argumentar que el hecho de que no estés enterado de estos dichos o supuestos privilegios no significa que no hayas gozado de los mismos. Sí, el tema es que yo soy bien consciente
de lo que me ha costado cada paso que he dado en mi vida. Y yo sé la diferencia entre un privilegio y trabajo duro. Entonces, en mi caso en particular. Y además hay otra cosa. Yo crecí y viví hasta los 30 años en una sociedad de hombres blancos, donde tus privilegios no son por ser blanco. Si tú eres blanco, eres uno más. Tus privilegios pueden venir por, no sé, por cuestiones socioeconómicas, elitistas, pueden venir desde otro lado, pero no por ser blanco. Entonces, eso es lo que a mí me choca, que hacen una totalidad, extirpan de todo contexto y no reconocen las particularidades de cada individuo al decir todos los hombres blancos durante toda la historia, en todos los lugares, en todos los contextos, han tenido privilegios. Y por eso tú no puedes hablar. Porque, de hecho, además, supongamos que sea verdad, eso no quita mi voz dentro de una protesta social, porque soy un ser empático que se puede poner en los zapatos de otro. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo. Y entiendo tu queja. O sea, creo que es medio absurdo la agarrar y decir, no, tú no puedes opinar de esto. O sea, es completamente absurdo. Sebastián, tu micrófono. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Pero empecemos atendiendo en lo que estamos de acuerdo todos. Es absurdo que me digan que porque soy hombre, blanco, cisgénero, heterosexual, y pónganle todos los apellidos que quieran, no puedo opinar de temas como el aborto o publicar el Pride en mi Twitter o Instagram o donde sea, ¿sí? Es decir, no puedo apoyar, a cualquiera podría decirme es que no puedes apoyar el movimiento LGTBIQ si no perteneces a la comunidad LGTBIQ. Sí, eso es absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Pues, ¿por qué no podría? O sea, yo pienso que somos, antes que ser LGBTIQ y todas las siglas que quieran, somos humanos. No. El absurdo proviene de una falla epistémica, porque se está atribuyendo a la experiencia como única capacidad fiable de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Es decir, bajo esa lógica, dicho sujeto no podría opinar nada acerca, por ejemplo, de las vacunas o de determinada política social o de la inversión de los impuestos, dado que no hay experiencia en él que le permita manejar ese tema. Sin embargo, puede ir a buscar a Google y saber instruirse y a través de, ahora sí a lo kantiano, de razón pura, llegar a determinadas opiniones, determinados juicios y determinadas cosas sobre determinado tema, armarse su propia opinión y a partir de esa armarse su propia opinión, armarse su propio juicio, pues adquirir una postura. Lo que trato de decir acá es que hay más de una fuente válida de conocimiento y no podemos decir que la experiencia es la única y la fiable, ¿sí? Es decir, que porque no eres, porque no has vivido, porque no has tenido la experiencia, no puedes opinar, no puedes formarte un conocimiento y por tanto no puedes formarte un juicio, es incurrir en un juicio epistémico ilógico, ¿sí? Es faltar a la epistemología e incurrir en ese juicio sencillo de decir que bueno, hay otras formas de adquirir conocimiento como la razón pura, ¿va? Entonces pues es ilógico, ¿sí? En eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que Patricio sí es un hombre blanco heterosexual y goza de determinados privilegios por ser un hombre blanco y heterosexual. Listo, esa va a ser mi postura. A ver, pregunta. Y eso es lo que voy a defender. ¿Es un privilegio que no me metan algo por atrás porque no me gusta? No. ¿Es un privilegio tener un color de piel que donde vive actualmente automáticamente significa tiene dinero, vamos a aprovecharnos de él? ¿Es un privilegio? Es un privilegio no ser perseguido.
Bueno, vamos a ir por partes y vamos a hablar de psicología social. ¿Sí? Como dijo Álvaro Uribe, vamos por partes. Uy, qué chiste tan denso, güey. Me van a matar por él. Bueno, yo pensé que era Jack, pero tú hablas de Uribe, tú lo conoces mejor que yo. Te No, bueno, creo. igual aquí se dice de una colonia particular que se dedica a robar ahora sí que estéreos de los coches y llantas y rines, ¿no? Dicen que cuando están platicando ellos dicen, bueno, pues vamos por partes. Pero, a ver, mi pregunta para ti, Sebas, es, ¿todos los hombres blancos, privados de todo contexto, siempre han tenido algún privilegio en todas las épocas de la historia? No, porque el hombre blanco es una construcción social. Entonces varía de acuerdo a la epísteme que le corresponde. Y hablo de epísteme en un sentido Foucaultiano. ¿Qué es un hombre blanco heterosexual? Bueno, si Anya Taylor-Joy es una mujer de color, yo puedo decir que un hombre blanco es lo que la sociedad entienda como un hombre blanco, no lo que entre de ella diga el color de su piel. Exacto. Un hombre blanco, y Armando da en el punto, ¿no? Un hombre blanco civilizado, dice Armando. Esto es importantísimo. Entonces, estamos diciendo que el hombre blanco es, antes que todo, una construcción social. ¿A qué voy con esto? El hombre blanco heterosexual no existe. Existe en tanto categoría social, en la cual yo voy a ir metiendo una serie de características. ¿Qué pasa? El hombre blanco heterosexual surge específicamente el hombre blanco heterosexual que nosotros tenemos hoy en día, el concepto de hombre blanco heterosexual que nosotros tenemos hoy en día surge específicamente en la Francia del 18 y en la Inglaterra del 19. Pero Francia e Inglaterra del 18 y del 19 van a construir lo que es el hombre blanco heterosexual. ¿Va? Ok. ¿Sí? Pero son a través de representaciones sociales. Y una cosa que nosotros llamamos estereotipos. Entonces vamos a tener que hablar mucho de psicología social para poder entender toda esta vuelta. Bueno, pero entonces es sencillo. El que me acusa a mí de ser un hombre blanco heterosexual y por ende no tener opinión en luchas sociales, lo que está haciendo es hablando desde un constructo social y un estereotipo. No está hablando desde mí, desde su empatía hacia mí. Bueno, vamos a tener que hablar de muchas cosas porque primero hay que desdemonizar el estereotipo. ¿Va? Pero igual, como dijo Uribe, por partes. ¿Va? Lo primero es la construcción social. ¿Cómo se genera una construcción social? ¿No sabemos? Ok. Una construcción social o un constructo social empieza a partir de la identidad de grupo, 1, y 2, a partir de la identidad de grupo y a partir de la significación de dicha identidad de grupo. Vamos a irnos a la Francia del 18 y a la Inglaterra del 19. Concretamente a la Inglaterra del 19 es plena revolución industrial, ¿cierto? Cierto. En Inglaterra del siglo XIX, una pregunta rápida, ¿quién tiene el poderío sobre la industria económica? La burguesía. ¿Y la burguesía es una mujer? ¿Son mujeres negras? No. Son hombres. Machos alfa. Son hombres blancos, heterosexuales. Si se hubiese dado la revolución industrial en África, no sería así, pero sí. Pero se dio en Inglaterra, aquí no estamos hablando de supuestos, ¿sí? Se dio en Inglaterra y la cuestión es que quien guarda para sí las reservas del capital son hombres blancos heterosexuales. Sí, claro, ya está. Correcto. Y Sí, además sí. la esclavitud estaba en su apogeo. Sí, no solo eso, y ahí en esa época tú no tenías Y sin ningún tipo de las discapacidad. barreras morales
las barreras morales para evitar, o hasta legales en algunos países hoy en día, para evitar tipos de discriminación muy pendejos. Sí, correcto. De hecho, hay una feminista muy reconocida que es francesa, no recuerdo ahorita el nombre, es una de las discípulas directas de Derrida, que en alguno de sus libros manda una frase que es apabullante, pero es completamente cierta, es una verdad escueta, como se dice por ahí. Ella escribe de manera literal, y abro comillas, escribe en alguna frase, en algún libro, no recuerdo ahorita el título, pero sí que me acuerdo de la frase: las feministas del 19 y de inicios del 20, las mujeres feministas del 19 y del 20 luchaban lo que para las negras era ya una realidad: trabajar. Claro, claro, claro. También mencionan esta parte, Armando menciona el capacitismo y Virus pregunta sobre, ay, perdón, sobre lo de la identidad de grupo, ¿no? El sentido de pertenencia, no pertenencia, que si es a eso a lo que te refieres. Eh, bueno, entonces estamos hablando de la creación del constructo, Vale, ¿cierto? vale, Y vale. dijimos que la creación del constructo social del hombre blanco heterosexual se da a partir de la identidad social. Pero otra vez hay que hacer, digamos, particularizaciones acá. La identidad social se genera a partir de la idea de la pertenencia a un grupo, por un lado, y por el otro, la identificación, la categorización que hace el otro sobre mí. Es decir, Sí, pero la categorización que haga el otro sobre mí no tiene nada que ver con cómo yo como individuo he vivido mi vida. eso es irrelevante porque igual es un ser para otro. O sea, igual eres un ser para otro, ¿sí? Aquí vamos a ponernos sencillos. No podría haber mexicanos si no hay un estadounidense, un colombiano, un ecuatoriano que determina a un mexicano. Mm, ¿Sí? Sí. Pero yo lo que digo es que, a ver, yo como individuo, si Uh-huh. bien como ser para otro puedo pertenecer a un constructo social, Ajá. yo como individuo estoy claro y consciente de mi paso por este mundo, que otra persona que tenga un constructo social Uh-huh. no tiene. Y lo único que puede hacer es generalizaciones burdas, en mm. base a, como tú dices, un constructo social que puede o no aplicar a mí, en mi realidad y en mi contexto actual, pero no lo sabe. Bueno, voy a terminar demostrándote cómo sí tienes privilegios, pero después, al final, ¿vale? Te Aunque no seas desafío. consciente de ellos, ¿sí? Em, el tema es el siguiente: tenemos un constructo social, en este caso el hombre blanco heterosexual, que se genera a partir de la ideación de una burguesía y de la significación de la burguesía, ¿sí? Es decir, lo que significa la burguesía. El hecho de que se empiece a significar al hombre blanco heterosexual y se asocia inmediatamente al hombre blanco heterosexual con el poderío, eh, empieza a ser lo que Freud llamaría una falocentrización de la sociedad. La sociedad empieza a centrarse en el poder representado en el hombre. No significa que la sociedad siempre haya funcionado de esa manera, claramente no. Hay sociedades y han habido civilizaciones a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, y han habido momentos a lo largo de la historia donde las mujeres llegan a tener una relevancia absolutamente importante. Eh, por un ejemplo rápido, Lesbos, ¿no? La isla de Lesbos en Grecia, donde por cierto viene el término lesbiana, ¿no? Ahí podemos claramente darnos cuenta, sin tener que hacer mayor indagación, del sistema matriarcal que tenían, ¿sí? Y hay muchas otras, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí es donde, aquí es donde empieza a poner suculenta la situación. Voy a buscar unas imágenes, o no, que nos haga el favor, Rafa, de buscar unas imágenes. Rafa, puedes abrir tu Google de imágenes, por favor y gracias.
y buscas em, representaciones o dibujos del Paleolítico, dibujos de los hombres ojalá donde hayan varios, ¿vale? Donde yo acá encontré uno. Este está muy bueno. Veo hombres cazando. ¿Cómo? Veo humanos cazando, humanos primitivos cazando. Yo no veo humanos primitivos cazando, ya te explico por qué. Ah, no, tú me dijiste que busquen en imágenes. Bueno, hay Sí, una sí, sí, imagen de sí, si herramientas de alguien puede compartir, piedra. si alguien puede compartir su pantalla y mostrarnos, por eso le pedí a Rafa, porque Rafa es el duro en compartir pantallas. Rafa, ¿estás por ahí? El duro. Creo que Rafa se fue. Ah, Rafa no aquí, a está. ver, ahí, estoy compartiendo. Ok, ábreme la del centro, justo la del centro. Esta. Esa de la cueva, sí, esa está perfecta. Ok, Dame un segundito que tú sabes que mi internet es como... como medio tengo lento. que hacer un print, no puedo... Pero hasta ahí se ve más o menos. No, ahí se ve perfecto, ahí se ve perfecto. ¿Qué ven? Mujeres atendiendo a niños, una mujer adentro de una cueva, hombres adentro de una cueva, hombres cazando, mujeres recolectando también, Ujú. hombres haciendo herramientas de piedra y una especie de tienda. Jorge Y un Martínez da en mamut el muy clavo, mal... hombres muy- blancos. Jorge Martínez da absolutamente en el clavo. Hay hombres blancos y están distribuidos a partir de roles específicos, ¿sí? Ujú. Y acá es donde empieza a ponerse interesante la situación. Cuando la burguesía, estamos hablando del 19, cuando la burguesía empieza a apropiarse del sistema capital, también se apropia de los sistemas de adquisición del conocimiento, ¿cierto? Entonces los antropólogos de pronto son hombres blancos heterosexuales. Los biólogos, Darwin es hombre blanco heterosexual. Los filósofos, Kant, Berkeley, etcétera, son hombres blancos heterosexuales. El conocimiento en general empieza a surtirse y a surgir desde la perspectiva del hombre blanco heterosexual. Es interesante hacer el análisis particularmente con los antropólogos y los paleontólogos, o los que van a empezar a ser paleontólogos y antropólogos, ¿no? O sea, porque en este momento la paleontología y la antropología no han nacido como ciencia, pero sí que hay personas que se encaminan hacia lo que hoy conoceríamos como paleontología y antropología. Sí, ¿Qué pero pasa? te voy a hacer una pregunta, Sebas. Cuéntame. Los antropólogos y los paleontólogos de hoy tienen la misma representación del paleolítico. No, y es ahí a donde quiero ir. Es ahí a donde quiero ir. ¿Hace cuánto tiempo que no? ¿10 años, 20 años, No lo 30 sé, años, no lo 50? sé, no sabría decirlo hace cuánto, pero si nosotros buscamos imágenes en nuestros libros de texto de primaria de hoy en día, editados 2019-2020, sobre el Paleolítico, estos son los tipos de imágenes que te salen. Es decir, que es irrelevante si el antropólogo o el paleontólogo tienen en su haber el conocimiento de la misma representación sobre el Paleolítico. No importa, porque lo que se le está enseñando a los niños es la representación del Paleolítico que tuvieron un montón de hombres que leyeron un montón de fósiles y leyeron un montón de jerarquías sociales a partir de su propia intersubjetividad de hombres blancos heterosexuales. ¿Sí? Y cuando se hacen estas representaciones pictóricas, se hacen como hombres blancos, casi todos heterosexuales, y divididos en roles particulares. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que los roles de caza y recolección no eran estrictos. Es decir, que habían comunidades donde habían mujeres cazadoras, donde habían hombres recolectores, que el cuidado de los niños no estaba única y exclusivamente dado a la madre, a la mujer, sino que los hombres también cuidaban de los niños y de hecho muchas de las comunidades indígenas y nativas de África que siguen manteniendo un sistema virgen mantienen ese tipo de cohesión comunitaria donde tanto hombres como mujeres están pendientes del cuidado de los niños.
o sea, donde se distribuye entre la comunidad el cuidado de los niños. Ok, Pero, ahora un pero pequeño paréntesis. socialmente está construida la idea de que las mujeres recolectaban y se dedicaban al cuidado de los niños y los hombres cazaban. Eso está entendido bajo el parámetro de hombres blancos heterosexuales del 19, donde la mujer se quedaba en casa cuidando a los niños, cocinando, y el hombre salía a trabajar, salía a cazar mamuts, básicamente, ¿no? Sigo sin ver mi $500,000 de privilegio, pero bueno, está bien, prosigue. Hasta ahora vamos en la primera parte, que es la construcción, que es la generación del constructo social. Lo cual no es mi culpa como individuo. Digo, No importa, ¿sí? sí importa. No A mí no sí me importa. importa. No importa. Estamos hablando de A ti psicología no te social, no importa, estamos a hablando mí de me psicología importa. clínica. Tú Bueno, no puedes pues saber muy lo que a bien. mí me importa. No digas que no importa porque a mí me importa. No, en términos teóricos no importa. Ah, bueno, en términos teóricos, pero a mí como individuo me importa. O sea, que no digas no importa. Bueno, yo estoy hablando acá como científico, parce, así que Ah, no ok. me importa. Está bien. A los científicos teóricos no le importa, a mí sí me importa. Porque cuando hablan de mí como individuo, no hablan como sujeto teórico, te Bueno, consta. ya voy. Y eso es lo que me molesta. Joder, ya voy, ¿me dejas? Ok, dale. Generas un constructo social, ¿cierto? Este constructo social es una hipercategoría social en la que empiezas a meter características particulares de diferentes sujetos, ¿sí? Entonces empiezas a asociar, por ejemplo, al hombre blanco con heterosexual con poder, al hombre blanco heterosexual con independencia, al hombre blanco heterosexual con civilización, tanto así que los americanos, los indígenas americanos, pues a juicio de los propios europeos ni siquiera son seres humanos, ¿no? Siempre he recordado y siempre va a recordar la carta aquella de Hegel, donde Hegel escribe, es fabuloso cómo el ser humano ha descubierto América, como si los que viviesen acá no fuesen seres humanos, pero porque la idea de ser humano es también una construcción social. En ese sentido, una construcción social de la que tira eh, Hegel perfectamente y se sigue de Aristóteles, donde Aristóteles dice, bueno, Grecia son seres humanos, el resto una parva de animales, ¿sí? Que no terminan de cuajarse a sí mismos. Sí, Pero el los otro seres judío es humanos son, los prójimo seres y el humanos resto son son brillantes. cerdos. Todas las culturas tienen eso. Sí, los Avanza. bárbaros, pues. No todas las culturas, eso es falso. Eso es falso, porque de hecho los germanos eran diferentes, eran muchos pueblos, eran muchísimos pueblos, ¿Tú ves cómo las pero estamos hablando generalizaciones de son falsas? muchísimos Cuando pueblos. te sienta bien, avanza. ¿Cómo? ¿Tú ves cómo las generalizaciones son falsas cuando a ti te sienta bien? Prosigamos. No, pero es que eso es una mentira, o sea, Claro, porque es una generalización, yo estoy consciente que es joder, una no es mentira. por el hecho de que sea o no una generalización, es por el hecho de que es una mentira. Pero yo puedo hacer generalizaciones que son correctas, como todos los perros tienen cuatro patas, ¿verdad? Yo conozco perros que tienen 2 patas. Bueno, todos los perros son cánidos. Bueno, sí, Y es pero una generalización que es correcta. son construcciones artificiales. No, pero es una generalización correcta. Entonces el hecho de que sea una generalización no implica que sea incorrecta. Es que es absurdo. ¿Sí? O si no, sería absurdo decir que todos los gatos son felinos. Sebastián, discúlpame, pero eso dijiste de las culturas se veían todas. Por ejemplo, los judíos le decían a los griegos y a otras razas le decían los gentiles como diciendo perros o basura. Por eso que Sí, se molestaban tanto no cuando es hablaban cierto, no de todas las cristianismo. razas. Tú puedes decir que hubo una gran mayoría de razas, pero no todas las razas, porque los pueblos germanos se llaman a sí mismos germanos. Claro, pero estoy dando un Pero ¿por ejemplo qué los claro. pueblos germanos se llaman a sí mismos germanos? No sé, pero Porque porque los viven en Germania, teutónicos, los igual, flamencos, los asturios, ¿por qué ellos se llaman a sí mismos los prusiacos? ¿Por qué se llaman a sí mismos germanos, siendo todos diferentes pueblos? igual pasaba con los palestinos, los Pero judíos, ¿por qué se llaman germanos? Parce, a mí déjeme hablar de los judíos, yo le estoy poniendo un ejemplo concreto. ¿Por qué porque vivían en los Germania, cientos de pueblos germanos se llamaban a sí mismos germanos? ¿A qué les suena porque, germano? porque vivían en Germania. No, No, porque porque son hermanos, son germanos pueblos son hermanos, hermanos, exactamente. son tribales que se reconocen en otras, o sea, son Exacto. menos tribales que el resto porque reconocen
como parte de su tribu expandida a los que tienen al lado, pero los moros no eran germánicos porque al final de cuentas somos tribales. Exactamente, o sea, solamente eran tribus más grandes. ¿Ves? Como No, decir, no, del no, 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 sistema- no eran tribus, no eran tribus más grandes, eran tribus que reconocían que habían otras otras tribus que diferían en culturas, es decir, adoraban a otros dioses, por eso los dioses germanos son todos tan locos, adoraban a otros dioses, tenían rituales diferentes, tenían generaciones culturales diferentes, epistémicas diferentes, pero pues podían reconocerse en ellos discúlpame. como que son germanos. Discúlpame, Sebastián. Lo mismo pasaba en los pueblos indígenas a lo largo del territorio americano. Es decir, si tú te pones a mirar, bueno, no sé qué tanto en México, ahí sí digo que la cago, pero si tú te pones a mirar de los quechua hacia abajo, pues los quechuas son un montón de pueblos, quechuas, muiscas, arahuacos, y todos son diferentes. Todos tienen culturas diferentes, mitologías diferentes, costumbres No, te miento. diferentes. Te diré que no. Pero Bueno, eso solo se extiende hasta cierto punto, Sebas. No puedes tapar el sol con un dedo. no, bueno, Claro. pero a ver, o sea, a ver, silencio tantito. Ya nos estamos desviando del punto sobre el constructo social. En todo caso, existen algunas, conjuntos civilizados que entienden, que no perciben al resto de los seres humanos como bárbaros o como no humanos. ¿Sí? Creo que ese era el punto que querías decir, ¿no, Sebastián? ¿O estoy equivocado? Tu micrófono, Sebas, Sebas, está inmutado. Sebas, estás en mudo. No, él no, como que, ahí está. Ya se activó. Buenas, perdón, ¿qué? Que estabas en mudo. Sí, me puse en mudo porque me estaban hablando. Ah, ok. ¿Escuchaste lo que dijo Rafa? No. Rafa, repite, que Sebas estaba... No pasa nada, que nos estamos desviando del tema, que era el constructo al que te estaba refiriendo, y estábamos discutiendo sobre el hecho de que en algunos grupos humanos no se hace esta distinción entre ellos y los demás, como si los demás fueran bárbaros o incivilizados o menos humanos, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero Pero yo bueno, insisto en que eso se extiende nada más hasta cierto punto. Claro, Sí, es que pero es apoya a irrelevante. Patricia. Finalmente sucede, o sea, lo que pasa es que no... A ver, obviamente, hoy en día tenemos un nivel de comunicación y de conciencia y de empatía mucho más alto, pero en aquella época primitiva eso se extendía hasta cierto punto, muy reducido en algunos casos. Pero bueno. bueno, Al final todo el el punto es que contexto. sucedía, el punto es que se daba, el punto es que igual a lo largo del territorio colombiano por lo menos hay yo no sé cuántos pueblos indígenas y todos se reconocen, y incluso desde antes de la llegada de los españoles, todos se reconocían como pueblos indígenas diferentes, pero no como una otra edad a la que hubiese que atacar o no una otra edad incivilizada ni nada por el estilo. Y nunca se mataban, ¿verdad? No, en realidad no, los colombianos eran re brutos para la guerra, por eso acá los pudieron exterminar muy fácilmente. Contraste a lo que ¿qué pasa, por va? ejemplo, con los aztecas. No, sí, acá eran re brutos. Bueno, Sí, me no, parece que estás romantizando demasiado, Sebas. Sí, ¿Cómo? Me parece que estás romantizando demasiado, Sebas. sí, está romantizando a los precolombinos demasiado. Sí. Pero bueno, sigamos. Bueno, acá al menos no se mataban y negociaban con sal. Al menos acá. Sí, en otras partes del mundo también lo hacían y el humano mata al humano desde que el humano es humano. Sí, obviamente, o sea, yo no estoy diciendo que no, No digas que no no se hubiese... mataban entonces. No, está diciendo que un grupo particular no practicaba la violencia de esa manera, nada más. Exactamente, sí, o sea, no se iban no había necesidad de conquistas. Dudo que por tengas el ejemplo. conocimiento como para hacer esa afirmación, pero La está bien. concha de la la voy a madre, aceptar. está bien, Patricia, está bien, la puta madre. No putees porque tengo razón, no tienes el conocimiento suficiente porque tú no estabas ahí, pero te lo voy a aceptar. Pero Sí, porque la experiencia es la única forma de conseguir No, el porque conocimiento. tú no tienes un recuento histórico,
completo como para hacer esa afirmación, pero te la voy a aceptar como experto en el área, así que prosigue. Lo he aceptado hoy en día en la academia, así como yo como individuo, como quiera, soy un constructo social independiente de que sea un individuo. No importa que yo sea un individuo, soy un constructo social, prosigue. Bueno, el punto viene, después de que se genera el constructo social, se vienen la serie de significaciones, es decir, una serie de características que yo le adjunto a ese constructo social. Luego, esa esquematización en constructo social genera lo que conocemos como estereotipo. El estereotipo no es bueno ni es malo, simplemente es un estereotipo. El estereotipo nos funciona en psicología social para generar lo que se llama memoria social. ¿Va? La memoria social se construye a través de 6 cosas. Narrativa social, significación social, resignificación social, reconstrucción social, representación social, juicio intersubjetivo y cohesión grupal o cohesión social, ¿sí? Como las quieran llamar. Entonces, un estereotipo en psicología social no es bueno ni es malo, simplemente nos ayuda a generar memoria social. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo hablo de la guerrilla de las FARC, a la población colombiana inmediatamente se le viene una serie de características asociadas a la guerrilla de las FARC. Resulta que la guerrilla de las FARC se vuelve un estereotipo. Cuando yo digo que X sujeto es guerrillero, ya inmediatamente estoy adjudicando una serie de características a dicha persona. De la misma manera que si yo digo que dicha persona es paraco, paramilitar, o si digo que dicha persona es un indígena en Colombia, ¿sí? Estoy agregando... Más allá de la neutralidad de los términos, hay una adjetivización que viene después, que está mal puesta, pero la hay. ¿Por qué está mal puesta? No, pues digo que el término en sí es neutral. Por eso digo que está mal puesta. Cuando tú dices guerrillero, hay un término, pero también además del término, y como tú como académico lo quieres usar, también hay una adjetivización del grueso de la gente, que es por un montón de influencia mediática que pesa sobre el término, por más que a veces... No, ahí está, eso es estereotipo. Ahí está, claro, sí. Ahí está, entonces ahí va a haber claro, ¿se acuerdan lo que dije? Una de esas 6 cosas, significación, resignificación, narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una de esas cosas que es cohesión social o cohesión grupal. Si yo, por ejemplo, soy un uribista acérrimo, ¿cierto? Y yo digo que alguien es un guerrillero, pues entonces le estoy diciendo el peor de los insultos, porque estoy asociando al término guerrillero un montón de adjetivos que son negativos. Vándalo, terrorista, etcétera. Pero ¿cómo se han generado esa serie de mitificaciones alrededor o de características alrededor del guerrillero? A través de una narrativa social particular que se da a partir de una interpretación social particular que se da a partir de una reinterpretación, una resignificación, que genera una representación social particular. Vamos por partes. Supongamos que yo soy un señor de una finca, de un terrateniente, ¿cierto? Soy un terrateniente y llega la guerrilla a mi pueblo. Sí, al pueblo donde yo estoy. Y entonces la guerrilla empieza a extorsionarme a mí, empieza a pedirme lo que acá se conocía como la vacuna. Entonces yo tengo que pagarle a la guerrilla X cantidad de plata para que la guerrilla no me haga daño a mí. ¿Sí? Desde mi significación social, porque esto es a partir de la cohesión grupal, yo pertenezco a una clase social particular que es la clase aquella que puede ser terrateniente. Como soy terrateniente, ya pertenezco a un grupo social particular. Por pertenencia social particular, yo voy donde mis otros amigos terratenientes y resulta que todos los terratenientes están igual que yo, ¿sí? Por cohesión social, nosotros terratenientes, ellos guerrilleros, es parte de la generación de la identidad social, por cohesión social empezamos a hacer resignificación del acto de la guerrilla. Es decir, el acto de la guerrilla como acto es pedir plata. Nosotros lo leemos como extorsión, ¿sí? Como un acto delictivo, que, bueno, bajo la legislatura colombiana evidentemente lo es, ¿sí?
Y no voy a pretender defender acá a ningún guerrillero, nada por el estilo, solamente estoy diciendo cómo se lee el hecho como tal. Una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación que yo haga sobre el hecho. ¿Sí? Entonces, el hecho es que me están pidiendo plata. La interpretación es que yo la puedo leer como una interpretación pues, negativa porque está asociada a un término delictivo, ta, ta, ta. Esa es la resignificación. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una representación social a partir de la narrativa social. Nos sentamos mis 5 amigos terratenientes y yo a tomarnos un whisky en la sala de mi casa y empezamos a hablar de lo terrible y desastrosa que es la guerrilla. Y resulta que por esa misma sala, mientras nos estamos tomando un whisky, están corriendo y están jugando los niños que están escuchando, quieras que no, están escuchando la conversación que están teniendo los adultos, aunque estén jugando en sus cosas, ¿sí? Y mal que bien, el niño está escuchando constantemente lo que el padre está diciendo sobre la guerrilla, ¿cierto? Entonces hay una resignificación social por parte del niño. Entre la resignificación social del niño y la narrativa del padre se genera la representación social. Es decir, que si tú le preguntas a un niño que ha crecido en estas condiciones, ¿qué es un guerrillero? Pues te va a dar una serie de cosas, una serie de características, te va a dibujar a un sujeto que tendrá algunas coincidencias con lo que dice su padre, ¿sí? Puede estar hiperbolizado o no, puede estar así, y el padre le pides que dibuje que es un guerrillero y seguramente te dibujará una serie de cosas que coincidan más o menos con lo que dice el niño. Bien, perdón, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa resignificación está amarrada a un contexto social o a cualquier niño del mundo que tú le preguntes qué es un guerrillero te va a hacer la misma representación? ¿Sebas? Un momento, es que estaba al lado del reloj y saben que esas campanas dejan sonar a cualquiera. Ok. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí, escucha la pregunta. ¿Tu respuesta? La respuesta es, la representación social está directamente ligada a la narrativa social. Yo no puedo tener una representación social, por eso va por partes, ¿sí? Por eso la generación del estereotipo va por partes, ¿va? Genial, Yo, estás armando mi caso perfecto. Sigue. sí, yo no puedo hablar de una representación, yo no puedo hablar de una representación social si no hay una narrativa social previa, Si no hay un contexto, para simplificarlo. si no, no, el caso del contexto no es tan importante, es decir, a ver, vuelvo al ejemplo. A ver, soy más Acuérdate puntual, un contexto social que te derive en eso, porque el contexto pero es una palabra ¿qué es muy un amplia. contexto social? Bueno, lo que tú dices, un estereotipo, una significación, una No, resignificación, eso todo no eso es va a formar contexto parte social. del... No, tú lo que tú estás hablando, a ver, es que un contexto social es la malla, es, Es la imagínate red. que, sí, el contexto social es la red que se genera a partir de las narrativas sociales en un cronosistema específico. Es decir, las... Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Si Ujú, yo extirpo el contexto social, ajá, ¿sí? Si yo extirpo la malla, ujú. y tú le preguntas, extirpando esa malla, a cualquier niño que es un guerrillero, probablemente ni siquiera sepa lo que es, ¿verdad? Eh, puede ser, depende, o sea, porque acuérdate que una cosa es el hecho, el hecho como tal, el hecho, y otra cosa es la interpretación social que yo haga del hecho, ¿sí? Por eso empecé diciendo que una cosa es el hecho como tal, de la guerrilla es pedir plata, y otra cosa como tal es la interpretación que yo haga de ese hecho. La interpretación, quieras que o no, está ligada por un contexto particular, es decir, por una narrativa particular de la epísteme en un cronosistema, es decir, en un momento del tiempo y en un lugar específico, ¿sí? A partir de allí se da la interpretación. Si tú quitas las narrativas, quitas el tiempo, quitas el momento histórico, quitas también el lugar, ¿cierto? Y dejas simple y llanamente el hecho, hay gente que pide plata, pues eso es indistinguible, o un guerrillero pide plata, es indistinguible ese hecho de el fisco me cobra impuestos, ¿sí? En ambos casos son grupos
diría yo al margen de la ley, que están cobrando, que te están pidiendo plata, ¿no? Pero bueno, o sea, si me hago entender a lo que voy. Sí, te haces entender a lo que vas. Sí, entonces, sí, se haría un poco indistinguible. Sin embargo, yo igual puedo hacer una interpretación del hecho y ahí ya puedo empezar a generar una representación social. Entonces, pues para tú poder quitar la representación social tendrías básicamente que quitar al sujeto y la identidad social. Pero pues tendrías que aislarlo. Eso no se puede. Entonces, bueno, se ha generado una representación social, se ha generado un montón de cosas y luego de ellas, de la representación social, etcétera, 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 bueno, luego de ellas, el sujeto genera ya como tal el estereotipo. Y el estereotipo, como dije, nos ayuda a generar memoria social. La memoria social es muy bonita porque se empieza a entretejer con otras significaciones del mismo estereotipo. Entonces, si para un niño, hijo de un terrateniente, la guerrilla era muy mala, para un niño que vivió en una casa de zinc, la guerrilla era muy buena, porque con esa plata que le quitaban al terrateniente, la guerrilla iba y hacía cosas en barrios marginales, ¿sí? Entonces, para unos la guerrilla era muy mala, para otros la guerrilla era muy buena. En ese entremezclarse de la guerrilla es muy buena, la guerrilla es muy mala, se genera un estereotipo epistémico, que es como tal el estereotipo grandote, el estereotipo que va a ocupar todo el lugar, el estereotipo en el caso del hombre blanco heterosexual, que va a definir si hay o no hay privilegios. ¿Va? Sí, pero eso no deja de ser un estereotipo. No habla del caso individual de cada persona. Ya vamos para allá. ¿Sí? Ya vamos para allá. ¿Vale? Prosigue. Luego de Ahora vienes armando mi caso. Sí, luego de la ideación del estereotipo, tú bajas del estereotipo social a la generación epistémica. Es decir, la serie de estereotipos que nosotros tenemos indican y modifican la cultura que nosotros, bueno, la sociedad, el tipo de sociedad, las formas de sociedad que nosotros estamos teniendo. Para poner un ejemplo sencillo y que todo el mundo me entienda, el amor cortés del siglo XIV, pues es la vaina más perrísima que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Y pues sería completamente inadmisible aún en los estándares más liberales de una sociedad del siglo XXI, ¿sí? El amor cortés del siglo XIV. La representación, por ejemplo, de los piratas, cómo vivían los piratas, ¿sí? Lo que tenían que hacer los piratas en los barcos o cómo exploraban los piratas con su sexualidad, sería inadmisible en una sociedad del siglo XIX. ¿Sí? Pero entonces acá lo que estamos viendo es cómo toda esa malla social genera cambios epistémicos. Es decir, cambios en nuestra forma de sociedad y cómo entendemos la sociedad en la que nos movemos. Esto es muy interesante si uno lo analiza a la luz, por ejemplo, de la normalización médica. Por eso Foucault odiaba tanto a los médicos y decía que todo era una normativización médica, pues porque claro, el médico adquiere el poder de decir quién está sano y quién está enfermo, y a partir de ese poder peculiar de definir quién es normal y quién es anormal en términos de sano y enfermo, controla a la sociedad, ¿sí? Porque si tú estás enfermo, pues ya tienes una serie de desventajas respecto de otro sujeto. Aún si tu enfermedad no es una enfermedad, digamos, fisiológica que te impida hacer cosas. Pongamos por caso una enfermedad psicológica y una enfermedad psicológica tratable. Es decir, bueno, vamos a poner por caso un trastorno depresivo mayor que no ha llegado a alucinaciones, que no ha llegado a delirios, que está tratado farmacológicamente, y a pesar de que está tratado, hay una significación social sobre la depresión, el trastorno depresivo mayor, que te dice que esa persona no está bien, ¿sí?
y tú empiezas a definir a la persona a partir de trastorno depresivo mayor. Esto está explorado de una manera bellísima en un libro que se llama Scarlet. Bien, pero tú defines a la persona, pero eso no es la realidad de la persona, esa es tu definición. Sí y no, porque ahí vamos a lo que es la identidad social y lo ¿Por que qué tú es no me el puedes yo. dar un simple sí? Porque no funciona de esa manera. O sea, yo ¿Sí? entiendo yo entiendo las intersubjetividades y cómo conecta las interpretaciones y cómo impactan en cómo se desarrolla la cultura, si se quiere, pero de todas maneras, el que se termina dando el ser a sí mismo es uno, dentro de sus condiciones de posibilidad, obviamente. Pero hay faltas al resto de la oración, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Que es con lo que el resto hace de mí mismo, ¿sí? Por eso Es decir, digo dentro de sus posibilidades. claro, pero con lo que el resto hace, ¿sí? Con lo que el resto ya hizo de mí, yo me doy mi yo. Entonces, el resto ha tenido que primero hacer algo de mí Sí. para yo poder hacer Ahora, algo de mí. pregunta, ¿cómo tú sabes lo que el resto hizo de mí? Porque, bueno, eso ya viene en la creación de la identidad como tal sí, de Eso la viene. identidad. Ajá. Y viene en el contexto social Estaba particular del sujeto. diciéndote el caso de este libro que se llama Scarlet, que es buenísimo. Es de una actriz, es un diario y nosotros vamos siguiendo en el diario la locura de esta vieja. Y el diario empieza más o menos con ella yendo al psiquiatra y después de un montón de sesiones, cada vez vemos que se desorganiza más, que el diario empieza a saltar más de página en página, que se empieza a volver más taquipsíquica. Eventualmente el psiquiatra le dice a ella como tú eres borderline. Entonces le dice así, tú eres borderline. Y para ella eso es como lo peor, porque empieza a hacer una reflexión que es bellísima. La vieja empieza a decir como, a ver, ya nadie va a decir que soy buena actriz, sino que soy borderline. Ya no soy Scarlett, sino que soy borderline. Ya no hago, si hago esto es porque soy borderline. Si hago esto otro es porque soy borderline. Todo está justificado porque soy borderline. Me despojaron de toda identidad porque ahora resulta que soy borderline. ¿Sí? Y la vieja empieza a hacer un montón de cosas en esa misma como entrada. La vieja dice como, bueno, listo, si soy borderline voy a actuar como tal. Y va y hace un montón de vainas que son súper locas. Y esa es la cuestión. La vieja al principio rechaza la identidad que que se le impone. ¿Sí? Eres borderline. La están categorizando y le están dando una identidad en el diagnóstico. Eres borderline. La vieja lo rechaza y dice, no, pues me despojaron de tu identidad, ya no soy Scarlett, ahora soy borderline. Sí, mucho gusto, más o menos soy borderline andante. Y ella dice, pero al final de todo eso termina diciendo como, pero bueno, listo, si soy borderline, voy a actuar como tal. Es decir, que al final el sujeto sí termina aceptando el hecho de la identidad dada. Voy al hombre blanco heterosexual. Empezamos diciendo que el hombre blanco heterosexual es un constructo. Pasamos a decir que el hombre blanco heterosexual en tanto tal es un estereotipo. Y de alguna manera tú dices, yo no me reconozco en los privilegios, pero me reconozco como hombre blanco heterosexual. Es decir, de alguna u otra manera tú sí te encajas a ti mismo dentro de tu yo como ese hombre blanco heterosexual. A ver, acá la cuestión... es que no tengo opción. No, sí, claro que tienes opción, porque eres Soy libre. moreno. ¿Cómo? Soy moreno. Pero eres libre. Porque yo a lo que voy. Yo entiendo que hay un constructo social de hombre blanco heterosexual amarrado a cierto estereotipo de privilegios. Ajá. ¿Bien? Sí, pero ¿a qué privilegios? Ese estereotipo existe. ¿Pero a qué privilegios? ¿Qué privilegios tiene el hombre yo blanco todavía no heterosexual? conozco el primero que aplique a mi persona. ¿Qué privilegios Entonces, tiene de el hombre hombre blanco blanco, heterosexual? ¿eh? ¿Qué privilegios tiene el hombre blanco heterosexual? ¿Cuál es el primer privilegio que yo dije que el hombre blanco heterosexual tenía? Que en un momento de la historia lo representaron en figuritas del Paleolítico. ¿Pero No, por qué? me afecta. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, en otro contexto social e histórico, esa era la norma. Porque los burgueses eran hombres blancos heterosexuales. Claro, eso. ¿Y qué hacía el burgués? Se representaba a sí mismo en la historia. Quería que todo sea él. Exactamente, se apropiaba de la cultura. Ese es el primer privilegio que tiene el hombre blanco heterosexual. El hombre blanco heterosexual tiene el privilegio de aprenderse en una cultura occidental determinada que es además Colonizadora. Gracias. Sí, pero eso era en aquella época. Yo te acepto en aquel contexto histórico. No, actual. Tú tienes acceso, es que tú tienes acceso a internet. Vamos a preguntarle ahora, ya mismo, a los indígenas de la Sierra Nevada, de Santa Marta, ¿cuántos tienen acceso a internet y acceso a la cultura occidental? Sí, ¿tú sabes por qué yo tengo acceso a internet? Porque yo no siempre tuve acceso a internet. No, yo ¿Sabes tampoco. por qué yo tengo acceso a internet? Sí, ¿por qué? Porque me rompí el culo estudiando y me rompí el culo trabajando para tener Pero porque tienes internet. acceso al estudio. Porque tuve la suerte de nacer en una ciudad donde se puede estudiar gratis. Vamos a preguntarle a los indígenas cuántos indígenas los representan a ellos en el Congreso de la República. Yo tengo la respuesta. ¿Tú sabes aquí en República Dominicana cuánto me representan a mí en el Congreso? 0. Representan a una población de blancos hombres heterosexuales. Eso es un A privilegio. mí en la política, ni aquí en República Dominicana ni en Argentina me representa nadie. Para que lo sepas. Así que, ¿cuál es mi privilegio? Porque yo tengo un pensamiento político y económico muy diferente a toda la persona que está en la política actualmente. No, yo también. Entonces dime quién te representa. ¿Cuál es mi privilegio de representación? 0, independientemente de mi color de piel. Eso es discriminación. Momento. Yo también tengo un pensamiento político y económico completamente diferente al que tiene el grueso del país. Y sí, no hay persona alguna que me represente en el Senado, empezando porque si alguien quisiese representarme en el Senado, pues no podría porque yo estoy en contra de la democracia y aquella persona tendría que estar también en contra de la democracia y pues no, por tanto no podría meterse en el Senado. Bueno, entonces dime, de todos esos hombres blancos que hay en el Senado, ¿quién te representa? Ninguno. No, ese es el problema. Bien, entonces dime dónde está. No te representan porque tu pensamiento político es muy distinto. No te representan el pensamiento político. Pero hablan mi idioma. ¿Y? ¿Hay personas de color que hablan tu idioma? Hablan mi idioma, entienden mis necesidades, ¿sí? Que las lleven a práctica o no, eso es otra vuelta. Pero hablan mi idioma, entienden mis necesidades. ¿Hablan tu idioma porque eres blanco o porque hablan español? ¿Cómo? ¿Hablan tu idioma porque eres blanco o porque no hay personas de color que hablen español? Los indígenas, hay muchos indígenas que no hablan español. Ah, bueno, hay muchos indígenas que no hablan español, pero hay indígenas que sí hablan español. Y hay personas de color que hablan español. Entonces, eso no es un privilegio únicamente de las personas. Porque las personas de color es un término bastante discriminativo, afrodescendientes. Bueno, afrodescendientes. No sé cómo decirlo políticamente correcto, pero ¿hay afrodescendientes que hablen español? Todos somos afrodescendientes porque el humano salió de África, pero bueno. Sí, bueno, pero el término correcto es afrodescendientes. Biológicamente no, pero está bien, dale. ¿Hay afrodescendientes que hablan español? Es también un constructo social. Claro, porque yo nací de una mata, no nací de los humanos primitivos no, obviamente no nací de eso, pero no vengo descendiendo de los humanos primitivos, de los humanos modernos, mejor dicho, que son los verdaderos humanos modernos que salieron de África. No, para nada, yo nací de una mata, Poncho. Bueno, como expliqué al principio, hombre blanco heterosexual es un constructo social. Afrodescendiente es un constructo social. Entonces no tiene nada que ver con la génesis de la humanidad, ¿vale? No, porque tú hablas en constructo social, pero ese constructo social no aplica a la realidad que vemos. Porque como te digo... pero es que no estamos hablando de una realidad sustancial, estamos hablando de una realidad social. Entonces, espérate, en la realidad social, la verdad es imposición del poder, ¿verdad? Casi siempre sí. Ah, bien. Entonces, cuando yo digo que no tuve privilegios, no estoy hablando desde una posición de imposición del poder, yo estoy hablando desde los hechos.
no No, desde el eso no es constructo cierto, eso social no es de otra cierto. persona. Eso no es cierto. Tú Porque si conoces mi tuviste vida como para privilegios, saber que no, tú viviste mi vida como para saber que tuve no tengo privilegios. que haber vivido tu vida porque si no Sí, estarías apelando al mismo sí. error epistémico que están apelando los que te dicen que no puedes juzgar la comunidad LGTBI sin ser de la Tú comunidad no me LGTBI. puedes juzgar a mí, tú no Ujú. me puedes juzgar a mí por un constructo social. Sería relevante porque no podría Sería ser relevante, pero terapia. no puedes hacer un juicio de valor. Si es que yo no estoy haciendo un juicio de valor. No, tú no, pero las personas que me dicen, cuando tú dices, tú por ser blanco, heterosexual, cisgénero, tú tienes privilegios, estás haciendo un juicio de valor. Tú No, estás estoy diciendo que declarando yo una como verdad. individuo, no, espérate, tú estás diciendo que yo como individuo gocé de privilegios. Claro que En gozas de mi privilegios. contexto social, Sí, gozas de privilegios. Sí, no, tú no sí. lo estás, La no, no, reforma, la no, no. reforma, si hacen en este momento una reforma al trabajo, ¿en qué maldito idioma lo sacan? ¿A quién privilegia más la maldita reforma? Hace poquito hicieron una reforma a la... Las reformas del trabajo siempre privilegian al empresariado independientemente del color de piel que tengan. Tú no me vas a decir que yo tengo más privilegios por ser blanco que Floyd Mayweather por tener dinero. No, ¿Tú me no, vas no, a no. decir eso? No, no Dime es lo que... eso. No, pero no es lo que le estoy diciendo, parce. Yo lo que estoy No, diciendo porque tú es... no te animas a decir eso porque sabes que no todos los hombres blancos en no todos los contextos sociales históricos tienen privilegios reales. Lo que tienen es la construcción social de otro grupo que asume que tienen privilegios y No, no tratan de asumen. imponerme la idea de que yo tuve privilegios cuando en realidad como Pero individuo sí no la los tuvo. tuve. Sí No, los yo no. tuvo. ¿Qué, Son qué, qué privilegio tuve? privilegios sociales, no son privilegios fácticos. Cuando se hablan de constructos sociales, estereotipos Es que vuelvo y sociales, te digo, memorias cuando tú sociales, hablas de privilegios sociales, narrativas tu verdad va a sociales, no depender de una puedes imposición pegar, de no puedes, poder, no, una momento, imposición que Patricio, yo no voy a aceptar, porque los hechos son otros. no es una imposición, es que nadie está hablando de hechos. Una cosa es el hecho, otra cosa es la Yo sí estoy interpretación. hablando de hechos, porque para mí un privilegio es un hecho. Pero estamos hablando de privilegios sociales. Es absurdo hacer un salto de la representación social, el constructo social, el estereotipo social, a privilegios fácticos. No hay privilegios fácticos. Bueno, Por entonces cuando tú me supuesto que no hay demuestres mis privilegios. privilegios Sería fácticos, ven a absolutamente hablarme de que yo gocé de descabellado privilegios. pensar que hay privilegios A mí no fácticos. me importan los estereotipos que tengan los esclavos, como diría Nietzsche, que lo que quieren es joderme la vida. A mí no me importa el estereotipo que ellos tengan y lo que ellos piensan que yo pasé en mi vida para llegar a donde llegué. La verdad es que para llegar a donde yo estoy no tuve ni un puto privilegio. Yo creo que sí los Eso es tuviste. definitivo. Porque cualquier persona de cualquier otro color de piel, de cualquier otro contexto social, si hubiese hecho el mismo esfuerzo que hice yo, Uy, no, parce, estaría donde yo estoy aquí ahora. eso es absolutamente inadmisible. Para Es ti. básicamente, no, para mí no, es que es absolutamente inadmisible para la realidad social. Si tú lo que estás Pero la diciendo realidad social es una básicamente, imposición de poder. si lo que tú estás diciendo, y voy a ponerte un ejemplo aquí drástico, lo que tú estás diciendo es que dijiste, cualquiera que haya hecho el mismo esfuerzo que yo hubiera podido tener las mismas adquisiciones que yo. Sí. Ok, un niño en La Guajira, sin agua, sin hablar el español, esforzándose la misma cantidad de esfuerzo que tú pusiste en términos cuantitativos, ¿llegaría a la misma posición que tú tienes? Sí, porque tú no sabes dónde me crié, ¿o sí? ¿Tú hablabas español cuando naciste? ¿Tus padres son de habla Sí, hispana? ¿Sí? pero déjame Entonces decirte, ahí ya tiene un esfuerzo menor que hacer, porque este niño no habla español. Este niño primero tendría que aprender a sí, hablar pero el eso en el español contexto, para eso en el poder contexto acceder social de Hispanoamérica. a ciertas... Sí, pero espérate, Ajá. pausa. Eso en el contexto social de Hispanoamérica como una totalidad, pero en las condiciones particulares de mi ciudad, Uh-huh. donde todo el mundo habla español porque es una ciudad, bueno, de habla hispana, porque Es que tú es, pero Patricio, es una parte donde prácticamente en 1860 se eliminaron, se mataron a los nativos de la tierra, ajá. ¿sí? Y yo como descendiente de inmigrantes estoy en una tierra prestada, Uh-huh. que pasé hambre, que tuve problemas para conseguir agua, que tuve que salir a trabajar.
tú no me vas a decir que yo gocé de privilegios, porque eso es una falta de respeto de tu parte, porque tú no sabes de dónde vengo yo. Tú no sabes qué fue lo que yo hice para llegar a donde estoy. Pero es que es Tú no puedes irrelevante, apuntarme con el dedo y decirme es que tuve irrelevante, privilegios. yo te estoy comparando, es irrelevante, yo te estoy comparando con un niño de La Guajira que no habla español, que no tiene Tú me agua, que estás no tiene acceso sacando a de mi internet. contexto social, de la ciudad donde yo me crié. Y ese Pero es es que tu tú error. dijiste que cualquiera. Tú dijiste que cualquiera, yo puedo coger cualquier sujeto de prueba y compararte y Sí, bueno, demostrarte. tú sueltas un anglosajón en mi ciudad y va a tener problema porque es poca gente que habla inglés. Pero va a tener más Pero privilegios. ¿por qué? ¿No habla el idioma? Si tu barrera es la barrera del idioma, tú suelta un británico que no habla español y va a tener el mismo problema. Entonces el problema no es ni siquiera el color de piel, es el No, porque idioma. ahí entra otro factor y es la epísteme colonialista de América Latina y de Europa. Si tú sueltas a un británico en América Latina, la mayoría de América Latina se le arrodilla al británico. Y le dice, sí señor, pase, ¿qué Bueno, necesita? yo vengo de un país donde no nos arrodillamos ante británicos ni ante ingleses, Sí, déjame muy bien, decirte. muy bien. Eso es bueno. Menos de Perón para acá, muchísimo menos. Lo más Sí, probable es que lo saquemos a patadas. eso es bastante cierto, sí, eso es absolutamente, digamos, eso es bastante cierto, sí. Pero en términos generales también, si sueltas a un británico acá, pongamos que haya sido un británico de Pero que clase tú estás media. cambiando el contexto social, viejo. Eso es lo No, que te estoy no, diciendo. no, acá no, en tu ciudad. Si tú me dices que en Vamos mi a tomar a un contexto, espera, no, británico. pausa. Si tú me dices que en mi contexto social, como yo me crié, tuve privilegios que me ayudaron a llegar hasta donde llegué, No, un momento, y es me que lo tú dijiste, demuestras, pero es que tú dijiste que cualquiera. O sea, bueno, que error de cualquiera. mi parte. Cualquier persona de mi ciudad, Ah, pero porque limitas. Pero inclusive, porque limitas. espérate, Si no, no, tu ciudad, espérate. momento, es que yo quiero aclarar algo. ¿Tu ciudad todos son hijos de inmigrantes? Porque se aniquilaron Sí, todos tenemos entonces sangre todos de... están en igualdad de privilegios. Pero No, en cuando igualdad tú de llegas, condiciones. ¿cómo? En igualdad de condiciones, no de No están en igualdad privilegios. de condiciones porque hay estratificación social y unos van a tener unas condiciones No. diferentes a Tú otras, estás pero en cambiando términos condiciones por sociales, privilegios y no te voy a aceptar que hagas ese equívoco, bajo ningún ¿qué? punto. ¿Qué? ¿Por qué? Privilegio es cuando a ti se te otorga algo por encima de otra persona en igualdad de condiciones. Cuando tú dices que por mi color de piel yo pude ir a la universidad y una persona con otro color de piel no hubiese podido ir a la universidad, eso es un privilegio. Claro, Eso es un privilegio. y eso es lo que te Entonces, estoy demostrando. Este pero niño, no, bueno, entonces, en un lugar, uh-huh, ¿sí? Donde todos tenemos igualdad de condiciones, uh-huh. nadie tiene privilegios. Todos tenemos igualdad de condiciones. El que por Pero, algún factor, pero eso de la igualdad de condiciones, eso es una, perdón, pero eso es un pajazo mental tuyo, porque no hay igualdad de condiciones, porque habrán unos que tengan más que otros y esa acumulación de sí, riquezas ya es un privilegio. ahí vamos, y por eso a mí me molesta tanto el tema de que a mí me digan que tuve privilegios, cuando yo la tuve que remar muchísimo más que cualquiera, por venir de una familia obrera que muchas veces y en muchas ocasiones vivió en condiciones de indigencia. Así que a mí, para hablarme de que yo tuve privilegios, hay que conocerme. Yo no voy a aceptar que de donde yo vengo, habiendo vivido muchos años en Villa de Emergencia, me vengan a decir que yo tuve privilegios. ¿Sí? Y ahí yo voy a aterrizar a cualquiera, porque eso es un hecho. Pero es que volvemos al mismo punto. Es decir, vuelvo al mismo punto. Tú, blanco, va a hacer esto aún más dramático. Voy a poner a una mujer indígena embarazada que no habla el idioma, que no habla español, y, decime tú, así como dicen por ahí, decime tú si haciendo la misma cantidad de esfuerzo que tú hiciste, ella llega donde tú estás. Yo te lo voy a poner fácil. No. ¿Tiene que ver con mi color de piel o tiene que ver con el hecho de que está embarazada y pronto va a dar a luz? No tiene que ver con el hecho de que esté embarazada y que pronto vaya a dar a luz. ¿O tiene que ver con el hecho de que no hable el idioma? ¿O tiene que ver con el hecho del color de piel? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con todo, tiene que ver con el hecho de que es No, mujer, no, tiene no, que no, ver no, no, con... no, 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 esto no te lo voy a permitir. Tú no sabes con qué tiene que ver. Punto. Entonces tú no puedes sacar conclusiones.
No, lo que te estoy diciendo, Tú me dijiste que los escenarios imaginarios y los si tal cosa y los what if aquí no iban. Y ahora tú me estás haciendo eso. yo no te estoy diciendo un what if, es que hay mujeres blancas, hay mujeres indígenas embarazadas que aunque hagan el mismo esfuerzo que tú hiciste en toda tu vida, no van a llegar al mismo punto, porque son mujeres, son indígenas y en algún momento de su vida estuvieron embarazadas. Ajá, y háblame de una mujer blanca, aria si quieres, embarazada, madre soltera, que tenga que Ajá. trabajar. Eso no es Va a, ten- igualdad de condiciones. Yo te va a digo, tener, en la va a tener, igualdad de no, condiciones, tendrías cualquier para, persona, no, espérate, déjame refrasearlo esto para que tú lo entiendas. ¿Y por qué me molesta tanto? Porque tú le estás buscando la quinta pata al gato, así que te lo voy a poner más sencillo para que lo entiendas. ¿Sí? Ujú. Independientemente de mi orientación sexual y mi color de piel, Ujú. cualquier patricio en cualquier realidad con otro color de piel y otra identidad sexual, haciendo el mismo esfuerzo, llegaría al mismo punto. Sencillito. No Dime que sé, no. no sé si haciendo el mismo esfuerzo en cualquier orientación sexual, eso no sé. Me parece que es una afirmación atrevida. Bueno, Porque supongamos, supongamos que su, supongamos, lamento tumbarte tu casita de naipes, pero es así. no es así, Porque porque yo estoy si donde eres estoy transgénero, independiente. Mira, no, 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 porque pausa. Yo estoy donde estoy si eres transgénero, independiente. momento, si eres transgénero, ya tienes sobre ti una posibilidad de violencia aún mayor. Tanto así que la esperanza de vida de un transgénero disminuye. Así que si es ¿Tú un sabes en qué barrio patricio, me crié yo? ¿Tú tienes una idea? ¿Tú sabes, hijo, de quién soy yo? No. Tú no tienes idea de la violencia que yo tuve que ver en mi vida. no, pues sí, yo también Te aseguro yo también que te tuve que ver mucha asustaría. violencia, yo también tuve que ver mucha violencia, pero cuando tú comparas la violencia que tiene que sufrir un transgénero versus la violencia que tiene que sufrir una persona normal, esto está ¿Por qué demostrado consideras la diferencia entre científicamente. transgénero y normal? ¿Tú ves que el que discrimina eres tú? Bueno, sí, tienes razón, un cisgénero, ¿sí? Un transgénero y un cisgénero, la violencia que tiene que vivir un transgénero y la violencia que tiene que vivir un cisgénero son completamente diferentes. Es decir, Ok. el Ya, transgénero tiene que está soportar bien. muchísima Vamos más a hacer una violencia. cosa. Vamos a hacer una cosa. Te Ujú, voy a conceder el hombre y te voy a conceder el cisgénero. ujú. Lo que nunca te voy a conceder es el blanco y el heterosexual. Eso no te lo voy a conceder jamás. Pero pues sí, Jamás. ¿Por sí, eso, qué? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que tú muy probablemente, porque yo conozco las estadísticas, ujú, con el cisgénero, muy probablemente tengas razón. Con ok, el hombre, yo vengo de una sociedad que no es tan así, pero está bien, en el contexto de Latinoamérica, pongamos que te lo concedo, pero el hombre blanco no te lo voy a conceder. pero no me lo concedes. No te lo voy a conceder, ¿por qué? Porque de donde yo vengo, Ujú, y aquí viene no es el privilegio, es la suerte. Yo tuve la suerte de ujú. nacer en una ciudad donde la universidad es gratis. Y eso es lo único que yo no tuve en mi condición de hijo de obrero y muchas veces viviendo en condición de indigencia, yo no tuve que pagar por estudiar. Pero eso fue una suerte de que nací en esa ciudad. ¿Sí? Eh, Claro, claro, porque si hubieses, y perdón que te lo ponga de esta manera, porque si hubieses nacido, otra vez vuelvo al ejemplo del niño arahuaco o del hombre arahuaco, eh, un hombre arahuaco, o sea, el mismo hombre arahuaco, que trate de hacer el mismo esfuerzo que tú hiciste, o sea, es que no es blanco, ¿sí? Y por esa barrera, Ah, pero no me mezcles el color de piel con la barrera del idioma. Pues yo no, la barrera, no, yo no mira, y estoy te voy a dar hablando. un ejemplo. Yo la Yo no barrera estoy del hablando de idioma barreras la del superé idioma. de No, manera yo no estoy hablando de barreras del autodidacta. idioma. Momento, es que yo no estoy hablando de barreras del idioma. Acá hay barreras de mucho tipo. Hay barreras del idioma, hay barreras culturales propias, es decir, eh, bueno, voy a poner datos estadísticos ciertos que quien los quiera los puede corroborar. Durante el gobierno de Santos, que fue el gobierno pasado, del gobierno pasado en Colombia, se abrió
la posibilidad de que muchos indígenas entrasen a las universidades públicas y privadas, bajo lo que el Tu país es presidente una mierda denominó... social, ok, lo entendemos. ¿Cómo? Que tu país socialmente es una mierda. En Argentina eso hace muchísimo tiempo pasó, pero está bien, adelante. Bueno, pues es que, a ver, no conozco la realidad argentina, uno, dos, Ah, por eso no puedes juzgar. pero es que, a ver, en Argentina hay indígenas Sí, muchos. bueno, entonces sigamos con el paso de Argentina. ¿En Argentina hay indígenas? Sí. Sí. ¿Todos los indígenas argentinos hablan español? No podría estar seguro, pero te diría que una gran mayoría sí. Ok. ¿Todos los indígenas argentinos mantienen sus culturas indígenas ancestrales? Muy pocos. Sé de algunos, pero muy pocos. Esos indígenas que mantienen sus culturas tradicionales, ancestrales, permiten que sus hijos estudien cualquier cosa, aunque la universidad sea pública. No podría decirte ese dato. No lo sé. Ahí ya hay otro privilegio, ¿Mm? ¿sí? No, Ahí que ya yo hay, te voy a decir la verdad. Hay cosas que yo no sé. No claro, te puedo pero mentir. Yo te podría decir sí, pero te estaría mintiendo. No lo sé. Yo lo que te bueno, puedo yo decir, lo que sí sé, déjame terminar, déjame cerrar dale. esto. Yo lo que sí te puedo decir, que Ujú. yo tuve compañeros de universidad descendientes de pueblos originarios en mi universidad y todos estudiábamos y ahí el que aprobaba era el que se fajaba con los libros, no era el que era blanco. No, de acuerdo, de acuerdo. Acá en Colombia también. O sea, Y acá en bueno, Colombia pasa igual. Yo también tuve compañeros arahuacos, también tuve compañeros de pueblos originarios. O sea, perfecto. Y igual, el que pasa es el que se paga con los libros y el que no, pues baila. ajá, ¿Sí? ¿y dónde está el privilegio entonces? Tú puedes El venir de donde privilegio, el vengas, si tú privilegio no te está, fajas el, con los libros, no pasas. el Punto. privilegio está en el tipo de acceso que hay a la universidad. Te voy a poner particularmente, porque me acuerdo mucho de este caso, de un Bueno, caso. yo hubiese nacido en otra ciudad y no hubiese tenido acceso a la universidad, por más blanco que sea. Así de simple. No, no lo sé. Yo sí lo sé, porque No, yo conozco la no lo realidad sé. de mi país. Y una persona en mis condiciones económicas creciendo, en una ciudad que no tenga una universidad pública, no estudia. Ah, bueno, Y eso en es tu un hecho. país, sí, sí, bueno, está bien, en tu país. Estaba pensando en otros lados, pero está bien. No, no, yo te estoy aterrizando a la realidad que yo viví y que yo conozco de mi país. No puedo hablar de otro lado. Sí, bueno, el punto acá es que, o sea, te voy a poner el ejemplo claro de un ejemplo que yo tuve, que viví particularmente en mi universidad. Yo tenía dos compañeros que estudiaban medicina y tenía dos compañeros que eran arahuacos, Ujú, dos hombres. sí. Y luego, pues, empecé a estudiar psicología y me encontré con una chica que era arahuaca. Y hablando con ella, me contó, por ejemplo, que a ella le hubiese encantado estudiar medicina, pero no la dejaban por el hecho de ser mujer. De hecho, fue todo un rollo que ella pudiese llegar a estudiar en una universidad donde la universidad para ellos era gratuita, ¿sí? No porque el Estado como tal se lo impidiese, sino porque había una formación cultural de donde ella provenía que le impedía a Y eso, tener. espérate, ¿y eso es un privilegio mío o una pendejada de su cultura? No importa si es una Sí pendejada de su importa, sí cultura. importa. No, ¿Por no, qué a crees ver, que a está ver, no es una molesto? pendejada. Hay razones por las cuales la cultura se crea, sí o no. No, 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 pero digo, a ver, estamos en el 2021, ¿sí? Que a esta altura, una cultura en un país, está bien, una cultura cualquiera, venga y le diga a una mujer, tú no puedes estudiar por ser mujer, eso no es un privilegio mío, me disculpan, eso es un machismo en su propia cultura y no tiene nada que ver con el color de piel con el que yo nací. Me disculpan. Mm, mm. Lo que pasa es que los privilegios pueden ser tanto otorgados como permitidos. En el caso de ella era No, un no, no, espérate, privilegio espérate, no. Y aquí permitido. vuelvo a la definición de privilegio. Ajá. Una falencia, por decirlo de alguna manera, un problema, ¿sí? En su cultura, no quiere decir que yo tengo privilegios. Quiere decir Sí, que su claro, porque cultura tiene tienes un una ventaja problema. sobre ella. No, no, pero tú ves, y aquí viene un problema más grave.
que tú al decirme que yo tengo privilegios, tú estás poniendo y tú estás haciendo un relativismo moral, poniendo su situación como normal. Y ahí hay Pues un es que problema serio. Porque su situación no es normal. No es que yo tengo privilegios. ¿Y quién Es que determina su que es normal? situación... ¿Y quién determina que es normal? Bueno, Exacto. estoy fraseándolo de esa manera. Que su Ajá. cultura no le permita estudiar por ser a las mujeres, no le permita estudiar a las mujeres, no significa que yo tenga privilegios. Quiere decir que ella tiene un derecho por el cual tiene que pelear. Y yo estoy contento y soy muy capaz de acompañarla en su lucha. Pero Pero ella no va a luchar por eso. bajo ningún punto voy a aceptar que lo mío es un privilegio. Yo lo que sí voy a hacer Tienes una ventaja. espera, no, déjame terminar. Déjame terminar, porque una ventaja no es un privilegio. ¿Sí? Ya voy para allá. No, espérate, déjame terminar. Que yo reconozca que en su cultura hay una deuda con sus derechos, ¿sí? No significa que yo tenga un privilegio, significa que mi cultura no tiene esa deuda, pero no me está privilegiando, no tiene esa Sí te deuda. está privilegiando. Sí te está privilegiando. Volvemos a la definición de privilegio. Una Privilegio es cuando... una universidad tiene una capacidad de cupos limitados para determinada carrera. ¿Sí? Bien. ¿A Para mí me determinada dieron un carrera. cupo por ser blanco? No, pero hay un cupo menos que Bien, se está perfecto. ocupando. ¿A ella le negaron un cupo por ser mujer? Hay un cupo menos No, que se está contéstame, ocupando. ¿a ella le negaron un cupo por ser mujer en la universidad? El hecho es que hay un ¿Le punto, niegan cupo en esta universidad le niegan cupo a las mujeres por ser mujeres? no, el punto Bien, es que hay un perfecto. cupo menos que se está ocupando. Y ese cupo puede ser tomado por cualquiera, en este caso blanco, porque sabemos que los indígenas no lo van a tomar, porque ya sabemos que por su cultura, por su generación cultural, pues no van a tomar más de determinados cupos indicativos. De hecho, mandan como a 3 o 4 a estudiar y no mandaban a nadie más. Bien, Culturas bastante herméticas. ahora aterricemos esto y volvamos a mis privilegios como hombre blanco, ¿sí? A mí me Sí. dieron ese cupo porque la universidad cultural y socialmente se lo negó a esa mujer o porque su cultura no le permitió ocupar el cupo. Como sea, tienes una ventaja. No, como sea no, porque te estás justificando. Te estás justificando, ¿te das cuenta? Porque te estás dando cuenta que te acorralé. Porque no es un privilegio mío. Porque no es que la universidad le quitó el cupo a ella por ser mujer y ser indígena para dármelo a mí por ser blanco. Uh-huh. Te estás tirando los pies. No, lo que yo te dije al principio es que el privilegio puede ser tanto otorgado como permitido. Otorgado es que alguien te lo da. Permitido es que se permite determinada ventaja por la confraguación política y social y epistémica de la sociedad. Bueno, un ejemplo mucho más fácil para que me entiendas que es una ventaja permitida y que es una ventaja, un privilegio permitido y que es un privilegio Porque otorgado. ahora tú estás cometiendo un equívoco entre ventaja y privilegio. Cuidado, No es un equívoco. no son sinónimos. Yo sé que no son sinónimos. Yo estoy Bueno, utilizando privilegio otorgado y privilegio permitido. adelante. ¿Sí? Cuando tú vas a hacer un ejemplo de un privilegio permitido, ¿no? Es decir, que por alguna confraguación de nuestra cultura se permite que tú tengas determinada una condición mayor sobre otra Pero, ¿a qué te persona. refieres con nuestra cultura? Nuestra cultura occidente, blancos, Nuestra cultura occidente. ¿sí? Ok. Nuestra A cultura ver, occidente. entonces, bien, ahora bien, que su cultura nativa, no occidente, vamos a alienarla porque no es occidente, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? No, es que yo no estaba hablando de ese ejemplo en particular. Ah, Yo porque no estaba te diciendo que conviene. ¿Por qué? nuestra Porque cultura, iba a poner un ejemplo en nuestra nuestra cultura le cultura permite a esa occidental. mujer, nuestra cultura occidental le permite a esa mujer ocupar su cupo. Es su cultura nativa que le niega ese derecho. ¿Ya puedo hablar? Sí, Porque adelante. yo ya me salí de ese ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo mucho más fácil en nuestra cultura occidental, donde todos lo tengamos a la mano para que eh, me lo entiendas, ¿te parece?
Ok, te lo voy a refutar como el anterior, dale. Dale, listo. ¿Cuáles son los criterios de inmigración para la residencia en Hungría? No tengo ni la más pálida idea, no vivo en Hungría. Son como 5 o 6, pero hay 3 que son brutales. Ujú. Tienes que ser, o esto fue hasta el 2014, no estoy seguro. Bueno, espérate para que no cometer equívocos. Para dejar un claro, Sí, entonces hay un vacío, pero déjenme, ya que estamos no, hablando quería migración. claro, entonces todo privilegio es una ventaja, no toda ventaja es un privilegio, ¿a esto te referías? Exacto. Privilegio es cuando a mí se me exime de una carga o una obligación, ¿sí? Y a mí no se me eximió de nada en toda mi vida. Yo todo lo tuve que hacer yo sin excepciones. Pero bien, hablando de privilegios migratorios, porque voy a hablar de privilegios migratorios en República Dominicana, cuando yo hice mi residencia, porque obviamente soy extranjero, tuve que pagar un viaje de Cualto, tuve que pagar como 10 salarios de lo que yo ganaba haciendo muchísimo esfuerzo. Tuve que pasar más de 8 meses yendo constantemente a la oficina de migración para darle seguimiento a mi trámite, cuando, y ojo, yo soy el hombre blanco privilegiado, cuando los vecinos haitianos, la mayoría afrodescendientes, no, la gran mayoría, no la mayoría, la gran mayoría afrodescendientes, aquí en República Dominicana tienen un plan de regulación donde no pagan un peso y el trámite les sale expreso. Dime mis privilegios de hombre blanco otra vez, por favor, que no los veo. Más que nada los migratorios en República Dominicana. Me son totalmente ajenos. Parece que Sebas no va a contestar a eso. ¿Qué, Está bien, él perdón? me puede traer No, no te un estaba poniendo ejemplo atención. ¿Qué? que sí, mis privilegios migratorios como hombre blanco son que yo tuve que pagar por lo menos 10 salarios de lo que yo ganaba y haciendo mi trámite yo mismo y por más de 8 meses darle seguimiento en migraciones cuando los vecinos haitianos, que son en su gran mayoría afrodescendientes, tienen un plan de regularización donde no pagan un peso y el trámite les sale expreso, porque claro, yo soy el hombre blanco con privilegios que no se tiene que forzar, ¿verdad? Ajá. Pero por eso, históricamente, ¿por qué está? Tú llegas Porque a, tú llegas a República Dominicana, tú vives en República Dominicana, ¿verdad? sí, yo llego a República Dominicana. Y Tú empiezo mi llegas trámite a de República regularización. Dominicana y no sé, estoy haciendo una pregunta de absoluta ignorancia, la verdad es que no Sí, sí, sé. sí. Tú llegas a República Dominicana y encuentras la misma cantidad de haitianos trabajando en puestos altos que blancos y no afrodescendientes, no sé cómo decirlo. Yo llego a República Dominicana y encuentro que cualquier persona, independientemente de su color de piel, No, te estoy pidiendo tiene un lo... dato, No, no, espérate, te déjame pido un terminar dato para ponerte en estadístico. contexto, porque es más complicado el contexto, no es tan simple. Llego a República Dominicana y cualquier persona, independiente del color de piel, Ajá. si tiene lo que se llama aquí una cuña, entra a trabajos de gran importancia, y sí, aquí en República Dominicana la mayoría son afrodescendientes, más o menos ligados. Entonces, cualquier persona con una cuña, independientemente de su color de piel, tiene un buen puesto de trabajo. Cuando yo, hombre blanco, cis, heterosexual, tuve que fajarme en cada entrevista para conseguir cada trabajo que tuve y demostrar mis habilidades, porque siempre había una persona que tenía cuña y que amenazaba ese puesto de trabajo en base a mis propias habilidades. ¿Te quedó claro? Sí, claro, pero estás hablando de otro tipo de privilegio y de otro tipo de configuración Claro, epistémica. y ahí voy.
Tú no puedes generalizar porque yo como hombre blanco no he sentido el primer privilegio porque he estado en lugares con otras configuraciones epistémicas. Y aquí mismo dentro de República Dominicana, que está esa configuración epistémica, está el mito exportado de Estados Unidos que el hombre blanco tiene privilegios cuando en esta sociedad no es así. Pues no sé por qué no conozco la realidad de República Dominicana, o sea, ahí sí me Te tocaría estoy centrarme iluminando. a mirar la realidad social de República Dominicana. Y acuérdate nuevamente que hombre blanco heterosexual es una representación social, Sí. no es decir, no tiene que haber correspondencia factual con lo que se dice. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú viajas, voy a poner un ejemplo que para mí es cercano. Sí, yo voy a Alemania y no soy un hombre blanco, ponele. Sí, exacto, vas a Alemania y no eres un hombre blanco, pues seguramente sí sigue siendo heterosexual, pero, Bueno, no, depende del alemán que me encuentre. pero ya sí que dejas de ser hombre blanco, ¿sí? Sí, en cambio, por ejemplo, si tú te vas a Canadá, el espectro de hombre blanco pues es mucho más amplio. Pese a que te sigan reconociendo como latino o lo que sea, digamos que hombre blanco sigue siendo mucho más amplio, ¿sí? Sí. Y si vas a Estados Unidos es mucho más estrecho, donde Anna Taylor-Joy es una mujer de color, obviamente. Pero por eso Sí, digo, sí, porque es ya eso una es a lo que Latin voy. girl, ¿no? Y eso es lo que me molesta. Ya eso es a lo que voy y eso es lo que me molesta. Y veo que vas entrando en eso, que lo vas comprendiendo. ¿Qué? Que aquí el privilegio del hombre blanco no es no es el pensamiento importado de las luchas sociales de afroamericanos, de afrodescendientes en Estados Unidos. No es el mismo contexto social. Y aquí están importando una definición social que no se corresponde con la realidad. Y en Argentina tampoco se corresponde. Y lo que me molesta es que con esa displasia de realidades, a mí me están tratando de silenciar. Y yo vuelvo e insisto, ni aquí en República Dominicana pueden decir que tengo privilegios por ser blanco, ni allá en Argentina. ¿Sí? Como dije, te concedo lo de que no soy una mujer embarazada y que no soy transgénero, pero el color de piel y mi orientación sexual no tienen absolutamente nada que ver en el contexto histórico-social de donde me crié y de donde estoy viviendo actualmente. Tú me mueves de aquí y yo te lo puedo reconocer muy sencillamente, así, te lo reconozco. ¿Voy a Estados Unidos? Sí. A un afrodescendiente, un policía lo mata en la calle y no pasa nada. Y a mí no me toca. Y hay muchos experimentos sociales respecto a eso. Pero tú no puedes extirpar el contexto social y apuntarme con el dedo y decirme, tú tienes privilegio. No, jamás en la vida. Bueno, no sé. A mí me parece que sí siguen habiendo por lo menos privilegios epistémicos, eso sí siguen habiendo. Y esos son innegables, ¿no? O sea, Esos son innegables en algunos contextos sociales. Vuelvo y te digo, mis privilegios de hombre blanco se terminan cuando voy a Turquía al decir, hola, soy ateo. no se te termina hasta la vida, ¿no? Por eso digo que para decir, tú tienes privilegios por ser hombre blanco, Uh-huh. tú tienes que pararte en el contexto. Tú no puedes extirpar todo contexto. Sí, o sea, sí, estaríamos, ¿Estamos de acuerdo? estoy Eso es parcialmente de discutible. acuerdo contigo hasta que contemplo la cultura como una hipercultura. Es decir, donde, Bueno, donde estamos tomando cosas de todas las culturas. exacto. Pero como te digo, obviamente, si tú haces una generalidad a lo largo de las culturas y a lo largo de las historias, los hombres blancos han gozado en la mayoría de las culturas, en la mayoría de los periodos históricos de privilegios. Ahora, ¿eso aplica a mí en mi contexto social como individuo, en mi particularidad? No. Vamos, dame la razón, Seba, estás ahí, estás ahí. No, a ver, lo que pasa es, bueno, volvemos a privilegios adquiridos y privilegios permitidos, ¿no?
Porque si yo te contrasto, es decir, cogemos aquí a Mira, un privilegios miembro. permitidos. Te voy a hacer un cuento sobre los privilegios permitidos. ¿Sí? ¿Qué tan permitido está que alguien de una visa de emergencia vaya todos los días a la universidad? Culturalmente, ¿qué tan permitido está? Tú dices que la mayoría o la gran mayoría de padres en las villas de emergencia o la cultura en las villas de emergencia es que sus hijos vayan a estudiar a las universidades. Pero tampoco es que sea completamente anormal, ¿no? O sea, No, porque, y para los pueblos nativos tampoco, porque tú estás diciendo que hay pueblos que tienen cuotas sociales que cumplen y mandan determinada cantidad de gente. O bueno, sea, pero excepciones a la regla hay, ¿verdad? acá en Colombia sí es así, pero bueno, eso es Ah, otro bueno. tema. Eso es otro tema. Pero digamos que, bueno, lo que tú llamas villa de emergencia, supongo que son situaciones, De eh, indigencia, simple y llana. sí, sí, extremas de pobreza. Pues Ujú. acá pues tampoco es que sea como una cosa tan... De un compañero que se graduó de ortopedia, eh, y el man cuidaba parqueaderos de noche Ujú. y estudiaba debajo de los postes y tal. O sea, de que se puede, sí, pero, Y tú le o vas sea, a decir a esa persona que tuvo privilegios por poder, por tener la voluntad de hacerlo, le vas a decir, tú tuviste privilegios. pero sí hay unas condiciones previas epistémicas que le permiten ese acceso, ¿sí? Es decir, si hubiese sido, insisto, su mismo caso, misma persona, mismo fulanito, pero no nace en una situación pues en esta familia particular, no le toca cuidar parqueaderos, pues, sino que nace en un pueblo arahuaco, seguramente no hubiese podido estudiar lo que le gustaba o ni siquiera seguramente ni siquiera hubiera podido tener acceso a la universidad. ¿Sí? Bueno, Eh, te- independientemente de que hablase el español o no lo ujú, hablase, claro, pero eh, tú estás poniendo pero esa es capa la realidad sobre colombiana. capa sobre capa sobre capa, ¿sí? Tú estás poniendo si esto, si esto, si esto, si aquello. Ahora, eso tiene que ver exclusivamente con la orientación sexual y el color de piel. Lo que yo iba a decir desde el principio es que las explicaciones a los privilegios son multifactoriales, ¿sí? Entonces, pues no solamente están ligadas a color de piel, orientación sexual, sino a la configuración epistémica. Y esas configuraciones epistémicas sí que son notablemente beneficiosas. Y Por son poner, variables dependiendo de la cultura también, ¿verdad? son variables dependiendo de la cultura, Bien. dependiendo de los macrosistemas. Ujú. Para poner un ejemplo, de dos libertadores colombianos, ¿no? Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Eh, Ellos están luchando por los criollos, ¿no? Por la independencia de los criollos, ¿no? Al final, ellos gritan independencia para los criollos. Y hay cartas de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander que básicamente dan toda una perorata acerca de la libertad y cierran su carta algo así como: me envía por favor 2 esclavos, que necesito 2 esclavos aquí para cargar un montón de cargamento. ¿A qué Ajá. voy? ¿A qué voy con esto? Que la Que no es el mismo configuración... contexto social, ¿Cómo? que no es la misma época, digamos. Sí, uno no es la misma época, pero lo que sí queda claro es que la patria, al menos Colombia, y seguramente de la misma manera Argentina, se configuró con esa historiosidad propia, Sí. ¿sí? Es ¿Y tú decir, sabes qué significa eso? que Que yo como descendiente e identificándome a mí mismo como gaucho federal, esa historicidad no me abarca. como que no te abarca. Sí, No, no. Porque la configuración de Argentina hace 200 años era para la burguesía mercantilista, no para los gauchos federales. Y era únicamente para Buenos Aires, no para el interior del país. pues ahí habríamos que hablar de ¿Tú ves como muchas si cosas. cambiamos el contexto? ¿Tú ves como si cambiamos el contexto, cambiamos automáticamente todas las reglas de juego y siempre aparece una cosa nueva? No, Entonces, para cerrar, Sebas, la cuestión es la continuidad histórica, porque
porque listo, tú puedes decirme gaucho federal, que la verdad no tengo ni puta idea de lo que significa ser gaucho federal, pero no sé si gaucho federal sea exactamente igual a decirse pueblo originario y no sé si gaucho federal sea exactamente igual a decirse afrodescendiente. Te puedo decir, No lo sé. te puedo asegurar algo. A, a todos, a mis ancestros y a los ancestros de los pueblos originarios y a los ancestros de los afrodescendientes, los mandaron a todos a la guerra del Paraguay a morirse y algunos no se murieron. O sea que sí, en el contexto histórico-social de la independencia de Argentina, yo estoy del otro lado. Tú estás del lado de los gauchos, del lado de los... Del gaucho, del lado de los gauchos, del lado de los indios y del lado de los mulatos, como le decían en esa época. Del lado de los indios, mulatos Y gauchos. y gauchos. Bueno, Uh-huh. es que no tengo ni puta idea de cómo funcione Sí. allá, ¿sí? Lo que sé, hasta donde sé, es el tema de la civilización, ¿no? Facundo, civilización y barbarie, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo vengo de la barbarie. Yo no vengo de la cultura según ese libro. Sino de la barbarie, ok, ya, Uh-huh. ya hay una ubicación, ¿no? Hay una ubicación previa. Exacto. Y bueno, ahora, a lo que iba del otro lado es, yo creo que, ahora que lo pienso, con más detenidamente, el tema con Argentina es mucho más complejo porque al final todos son blancos, ¿no? Es decir, la La gran distinción, mayoría, sí. sí, la distinción no está tanto entre el color de piel, como si bien hubiese podido pasar aquí en Colombia o en algunas otras partes, sino, entonces decir blanco, pues es una cosa bastante aleatoria, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Eh, pero habría que ver exactamente eso, si tú realmente, que eso es otra cosa, ¿no? Porque, que era lo que yo te decía al principio, ¿sí? El hombre blanco heterosexual es una construcción social, no existe en tanto tal, ¿sí? Aquí en Colombia yo soy blanco. Un momento, voy a silenciar. Sí, ese cucú está como jodón hoy. Pues sí, nada, tienes razón. Al final, en el contexto en el que yo surgí y donde me di el mayor ser a mí mismo, blanco no significa lo que tal vez significa en Colombia y mucho menos aquí en República Dominicana, o qué sé yo, tal vez en Haití, donde en una época de la historia los mataban y les expropiaban la tierra a los hombres blancos. Claro, entonces hay que ver, sí, qué significa blanco y lo que te dije, blanco es constructo social, ¿no? Entonces puede ser que en la representación social de lo que significa ser blanco en Argentina, tú termines diciendo, evidentemente yo no soy blanco. Y digamos que por identidad social, tu cohesión de grupo no está con los blancos. Entonces tú te identificas a ti mismo como no blanco. No, no, Entonces, no, pero no ese es el tema. Es que en Argentina no está esa diferenciación, ese constructo social del hombre blanco y el que no es blanco. Está el constructo social del porteño, del gaucho, del indio, del inmigrante y del mulato. Pero no está el hombre blanco como sí. No hay una distinción social de el hombre blanco en Argentina. no, de acuerdo, históricamente puede que no lo haya, pero socialmente sí que se ha construido una construcción social acerca del hombre blanco. Vamos a el ejemplo tonto, o sea, yo en mi país soy un hombre blanco heterosexual, ¿sí? En mi país, ¿sí? Pertenezco a esa reducida población que tiene muchos privilegios, y a mí sí no me quedaría fácil nombrar la cantidad de privilegios que tengo por ser blanco heterosexual, ¿sí? Diferente a, o sea, empezando por no soy campesino, y el hecho de que no sea campesino, que ya sería otra identificación social, eh, ya hace, por ejemplo, que mis tasas de violencia, la tasa de violencia que yo tengo que vivir, pues sea otra. El nivel de trabajo que yo tengo que tener, pues es otro. Yo tengo el privilegio de tener un trabajo puramente intelectual respecto, por ejemplo, de muchos campesinos que no tienen alternativas sino un Uh-huh. trabajo físico,
que sí, que un campesino bien puede acceder a la universidad y terminar siendo filósofo, psicólogo, médico, lo que quiera hacer. Evidentemente puede hacerlo, ¿sí? Pero tiene unas condiciones sociales a priori que le dificultan esa entrada. Es decir, yo lo he dicho varias veces y sin miedo pues a nada. ¿Sí? Yo vengo de esa clase política y social donde mi abuelo pues fue fiscal de la nación. O sea, ya tú empiezas por ahí, ¿no? Mi abuelo fue fiscal de la nación, mi otro abuelo fue de los iniciadores de un banco muy importante acá en Colombia. Entonces pues tú ya empiezas a decir, sí, pues que históricamente sí he tenido una serie de privilegios eh, que literalmente que me han dado por, por decir soy nieto de, sí, Sí. así, tal cual. No, y está, tú ves, eso está muy bien de tu parte, hacer ese análisis, pero yo no puedo hacer ese análisis. Claro, porque yo, o sea, porque que es a eso a lo que yo voy, la representación social de lo que es el hombre blanco acá en Colombia, yo sí que cumplo con esas características. Pero hay otros, ¿cierto? O sea, la representación social de lo que es un blanco en Argentina tiene que ser una representación social X. Y para saber qué es una representación social del blanco en Argentina, pues nos tendríamos que sentarle a preguntar a un montón de argentinos qué significa o cuáles son los privilegios que tiene, cuáles son las características sociales del hombre blanco. Te van a empezar a Bueno, decir que tiene poder, que tiene dinero, que tiene, sí, yo qué sé, te van a empezar a dar una serie de características. Tú coges pero es que todas en esas Argentina, características, las organizas en categorías, de esas categorías haces un análisis del discurso y de ese análisis del discurso sacas la representación social de lo que es el hombre blanco. Y dices, el hombre blanco en Argentina es esto, parce, ¿sí? Es bueno, ABCD. te voy a Y dar un te, dato. En y, Argentina la mayoría momento, de los momento, campesinos son arios. sí, momento. Sí, es que ser blanco no está estrechamente ligado a ser al color de piel. Por eso decía, yo acá en mi país soy blanco, pero tú me ves y soy moreno, parce. O sea, aquí no nos digamos mentiras, sí. Yo voy a Alemania y pues soy moreno, yo voy a Canadá bueno, no, acá quizás no sea, soy trigueñito, ¿verdad? Eh, sí, no soy afrodescendiente ni nada, pero pues sí, soy trigueño. Sí, hay gente mucho más blanca, sí, ojiverde, ojiazul. Yo no, yo tengo rasgos muy latinos. Ah, ¿sí? No importa, no pasa nada. Pero dentro de la construcción social, dentro de la serie de características que implica ser hombre blanco, sí que sí cumplo muchas. Entonces, digamos que ahí sí me identifico en ese grupo social, ¿cierto? Bien. Pero eso es a lo que voy, y eso fue lo que dije desde el principio. Hombre blanco es un constructo social. Entonces, puede ser que el constructo social que hay en la Argentina respecto a lo que es el hombre blanco, tú no te identifiques con ellos y digas, parce, yo no tengo nada que ver con hombres blancos. Puede ser que mi piel sea blanca, de acuerdo, pero al constructo social no tengo nada que ver, ¿sí? Y Entonces dime, está bien que me allí entonces apunten con empiezas a el decir dedo y si me... soy hombre blanco o no soy hombre blanco, porque cuando Ujú. tú empiezas a decir es que sí soy hombre blanco, sí te estás categorizando dentro de ese espectro que dice, dentro de esa serie categorial que te dice, o representacional que te dice que es un hombre blanco, en términos sociales. Pero te digo, acá no tiene nada que ver con el color de la piel. Bueno, a ¿Sí? ver, por eso, ahí tú lo dijiste, no tiene nada que ver con el color de la piel, tiene que ver con un constructo social, con una, si se quiere, hasta una identidad. Y cuando viene alguien que no me conoce y me apunta con el dedo y me dice, tú eres un hombre blanco, tú tienes privilegios de hombre blanco. Ni siquiera me dicen tú eres un hombre blanco, porque eso me ven y lo dan por sentado, obviamente. Me dicen, tú tienes privilegio de hombre blanco, sin conocer mi contexto social, mi historia, de dónde vengo. Eso está mal. Me hiciste acordar de una ex que tuve. Ajá, Eh, gracias. no, esta chica, va a ser una descripción general de esta chica Sí, que no lo para, escuche tu esposa. para que, pues para que se hagan una idea. Era blanca, pero tío, que la leche, joder. Pelirroja natural, ojiverde,
eh, Escocesa. pecosa y va más o menos altica. ¿Qué es eso de Santica? Altica, altica, Ah, altica, altica, alta, alta, alta. Ok. más o menos altica. Em, y le emberracaba hasta los ovarios que tú le dijeras que era una mujer blanca, porque ella no era blanca, pese a que era pelirroja, ojiverde y blanca. Ok, ¿Sí? ella no se identificaba en ese constructo social. No, porque ella era gitana. Antes que nada, ella era una romaní, era gitana romaní. Oh, Entonces, su identificación social estaba con los gitanos romaníes, con, no con los, em, sino con los hombres blancos o con las mujeres blancas. De hecho, para ella era una ofensa que se le dijera que ella era una mujer blanca. Sí, no, es que tú eres una mujer blanca, que la puta de no soy una mujer blanca, soy romaní, soy gitana y soy romaní. Entonces, ya ahí empezaba a hacer una distinción social entre lo que es blanco y lo que es romaní. Claro, digamos que la gente bruta, el vulgo, sí. eh, suele asociar que, claro, hombre blanco es inmediatamente un color de piel determinado. Y como acabo de poner en el ejemplo de esta chica, pues no tiene nada que ver con el color de la piel, pero absolutamente nada que ver. Ella era, en términos de pigmentación de la piel, ella era mucho más blanca que yo, pero la representación social era que yo sí era un hombre blanco y ella era una romaní. Entonces, ahora teniendo un poco más de contexto, ¿tú crees que yo debo reconocer que tuve en algún momento privilegios de hombre blanco? Pues quizás de hombre blanco como tal, no. De hombre sí, tuviste privilegios, porque evidentemente sí, hay algunas configuraciones sociales que siguen siendo Esa fue machistas, una de las que te reconocí, sí. ¿sí? Eh, Sí, o sea, género heterosexual para completarla. es exactamente, la ¿Tú, única tú, donde tú no está consideras la... que está bien que yo contra todos mis instintos le diga a esa persona, sí, está bien, te acepto que yo tengo los privilegios del hombre blanco, heterosexual, cisgénero... No, tú puedes hacer tú No, puedes aceptar no, una serie de privilegios, eh, pero también decir que tu identificación social, es decir, es válido decir que la identificación social, a ver si esta gente realmente está metida en el plan incluyente, pues no puede decirte, no puede perdón, apuntarme con el dedo por mi color de piel cuando está hablando de un constructo social. claro, esa es la cosa, y por Y eso términos, es lo que me digamos, emputa, por por términos decirlo. lógicos, si van a aceptar que a un niño, perdón, que a un muchacho o un adulto de 50 años se reconozca como un niño de 13, porque los hay, y hay casos se les permite esta disociación, ¿por qué no entonces permitirte a ti no reconocerte como un blanco? Claro, porque si Porque yo tengo que, si yo tengo que eso rompería reconocerme, su lógica dialéctica, ¿no? Eso, claro, ya no habría un otro a quien atacar, pero eso va, ujú, es en contra de la idea real de lo que implica este progreso. Yo creo que para ti, en tu caso, es perfectamente igual que esta mujer se emputaba y decía, no, marica, es que yo no soy blanco, es que yo soy romaní, yo creo que de la misma manera tú puedes, parece usted podrá verme muy blanco y todo, pero yo más blanco, es decir, soy más gaucho que blanco, por poner un ejemplo, si es que acaso hay una representación social acerca de eso, ¿sí? O me identifico más con este grupo étnico, grupo social. ujú. El punto es que siempre te vas a terminar reconociendo con un grupo social particular y a ese grupo, y por tu historiosidad, por tu contexto en el que te desarrollaste, etcétera, etcétera. Yo di el de gaucho como pues cualquiera, pero Sí, te puedes que de reconocer hecho eso es, para serte honesto. eso. Entonces, eso es absolutamente válido, ¿sí? Es como, a ver, parce, usted podrá verme muy blanco y todo, pero pues soy gaucho, Ujú. ¿sí? Y por eso me niego a reconocer privilegios de hombre blanco, entre comillas, que como quiera eso es algo que traen de otro lado, que muchas veces ni siquiera aquí mismo se ve, en República Dominicana, porque aquí privilegios tienen que ver con otro tipo de cosas Sí, también. claro, de O acuerdo. sea, porque hay una complejidad social mucho más allá
de un color de piel o de un grupo social en particular. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues sería eso, sería decir que tu identificación social no es blanco, en cuyo caso también debo pedir disculpas porque yo asumí el hecho de que eras blanco, pero no lo asumí de facto, sino porque tú dijiste que eras un hombre blanco, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces yo y yo dije, estoy hablando pues exclusivamente del color de piel, de la biología, de mi cantidad de carotenos en la piel, más nada. claro, claro, pero yo estaba hablando de una representación social, entonces no Ujú. estamos hablando en el mismo idioma. Yo arranqué diciendo hombre blanco es una representación social. Cuando tú dijiste yo soy un hombre blanco, yo dije, pues este man está identificado con esta representación social, parce. Ya está. Entonces pues se asume que sí, sí tiene determinados privilegios. Pero cuando se empieza a hacer la indagación, pues claramente no te identificas como hombre blanco, ¿sí? Tú en tu identidad social no te identificas como Ujú. hombre blanco y eso Por está lo bien. tanto, no puedo gozar de esos privilegios de los que me acusan. Exactamente, por lo tanto no se pueden gozar de esos privilegios y deberías dejar de dar por sentado el hecho de que a pesar, al menos en términos sociales, a pesar de que hayan determinado número de carotenos en el cuerpo y de melanina expresada, pues no soy blanco, Ujú. ¿sí? Mi No soy el identificación social. constructo social, porque obviamente... Eso, exacto, sí, mi identificación social no está Ujú. con el constructo social del hombre blanco, ¿no? Mi identificación social está con el hombre gaucho, digamos. Ese sí, con ese sí que te puedo aceptar una serie de cosas, ¿sí? Que habrán Perfecto. privilegios o no, habrán bueno, que se concedieron cosas o no, ¿sí? O sea, ya ahí habría que ver la situación histórica particular, el desarrollo histórico eh, y particular de ese constructo, ya habría que verlo y cómo eso entra a formar parte de una epísteme de un macrosistema determinado, pero pues eso es otra cosa, ¿sí? Pero Exacto. ese es el tema, porque claro, cuando tú dices es que sí soy hombre blanco, joder, o sea, y yo empiezo con, o sea, porque lo primero que yo dije, perdón que sea tan reiterativo en esto, lo primero que yo dije al iniciar todo esto fue hombre blanco heterosexual, eso es un constructo social, ¿sí o no dije eso? Sí, 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 sí. Y Sí, entonces, yo insisto cuando, que cuando me miro al espejo me veo blanco, por eso digo, bueno, me veo blanco, miro para abajo, tengo lo que tengo, ok, soy un hombre blanco. sí, claro, pero Pero yo no, soy más literal al tomar estos temas porque entiendo justamente que independientemente del color de piel, que ese era mi punto desde el principio, independientemente de un color de piel, hay todo un constructo social, un contexto histórico-cultural que hay que considerar, que es de donde salen los constructos sociales, justamente. exacto, O sea, que exacto. terminamos en la misma página. ¿Tú ves? Sí, sí, pues es que de eso se trata, ¿no? O Ujú. sea, llegar a consensos. Sí. Ahora sí te puedo mentar tu Mike cuando me digas que tengo los privilegios del hombre blanco. Sí, obvio, obvio porque Ah, además bien, perfecto. no te representas socialmente con ellos, no te Ujú. identificas socialmente Con con ese ellos. estereotipo. Exacto, y eso también tienes, eso, yo diría que también tienes que decirlo, parce, porque si Ujú. no, pues, qué Eso es un marica. estereotipo que no aplica a mí. Claro, claro Eso que tengo que ser, sí, tengo que ser más claro con eso. sí. Bueno, Patricio, un placer. Excelente. Sebas, como siempre, mil gracias. Rafa creo que se fue a dormir a estas horas. Rafa, ¿estás ahí? No, yo creo que Rafa. todos colgamos y después él mirará cómo corta. Sí, pero se corta solo. No sé, Él no nos dejó el mando a ninguno de nosotros y no sé si seguimos transmitiendo. Déjame ver si le puedo mandar un mensaje por bueno, WhatsApp. yo me despido, chicos, antes de que se me haga más tarde, pues Perfecto. mañana madrugo. Sí, es súper temprano. Digo, tarde, Chao. perdón. Chao, Sebas. Pues bien, terminamos este meeting. Rafael brilla por su ausencia, parece que se fue a dormir. Eh, Me despido como siempre, Patricio Chaval de la Comunidad Atea Dominicana y de la Cantina del Ateo de este lado. Rafael, tuvimos el placer de tener una muy picante pero agradable conversación con Seba Rodríguez y bueno, gracias a Armando, Alejandro y todas las personas que participaron. Rafa, espero que termines esta transmisión y que cortes lo que sigue a partir del video. Muchísimas gracias, buenas noches, buena suerte. Y a partir del video. Muchísimas gracias, buenas noches, buena suerte.